armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. El frente de China fue el escenario bélico más bárbaro y destructivo de la Segunda Guerra Mundial, solo equiparable en salvajismo al frente oriental de la Unión Soviética. Sobre este vasto teatro de miles de kilómetros de frente tuvieron lugar campañas de magnitud gigantesca, con millones de hombres peleando entre sí, al mismo tiempo en que se llevaba a cabo una política de aniquilación contra el enemigo, jamás antes vista por el ser humano, que solo terminó con la derrota final del Imperio japonés y el auge de China como una potencia en el ámbito internacional. En este programa conoceremos el Frente Chino desde 1939 a 1945, durante el periodo en el que la guerra sino-japonesa coincidió con la Segunda Guerra Mundial. Espero que os guste este programa, tanto a aquellos que visteis la primera parte como a aquellos que descubristeis hoy Bellum Artis y comenzáis a disfrutar de nuestras historias habladas. Soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia militar. Hoy vamos a viajar en el tiempo a la Segunda Guerra Mundial y nos dirigimos a la inmensa China para conocer la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Pero antes, os recuerdo siempre que nos podéis apoyar en nuestros sistemas de micromecenazgo en patreon.com, en iVoox, en YouTube y también si queréis en PayPal, por el perfil de Bellum. Esto os lo comento porque para seguir contando historias es necesario combustible, es necesario tener energía para seguir contando historias. Y para no depender de la monetización y de lo, poco, digamos, amante de la historia militar de los canales de estos medios de comunicación que no nos monetizan todos los programas, es necesario que nos ayudéis y nos impulséis con vuestro apoyo en micromecenazgo. Ya lo sabéis, nos podéis apoyar y si no podéis hacer algo tan sencillo al final del programa como dar a me gusta y compartir y dejar un comentario. Espero que os guste este programa, nuestro segundo programa sobre la guerra sino-japonesa. Vamos a comenzar con nuestro amigo Rubén Villamos. Hola, Rubén. Hola, Campa, buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de estar en esta segunda parte. Ahí vamos, ahí vamos. Yo estoy más perdido que, iba a decir que un chino en Melrose Place, como aquello del Fari, con este conflicto puede ser muy complejo. Por lo tanto, aquí voy a intervenir lo menos posible, voy a pasar desapercibido, voy a bajar el cuello como un avestruz y te voy a ir preguntando lo justo para que vayamos avanzando, porque la verdad de este conflicto sino-japonés, tengo tu libro, que es una obra maestra, pero no pude meterle todavía el diente, ¿no? Y sacarle todo el jugo. Y por lo tanto es un conflicto que yo voy a aprender a la vez que los espectadores. Por lo tanto, ya aprendí mucho en la primera entrega que hicimos sobre este conflicto en el programa anterior, en el que conocimos, ¿no?, juntos cómo fue el inicio de esta guerra sino-japonesa, junto a tu libro. Es decir, esto fue el primer programa que lo titulamos La Segunda Guerra Sino-Japonesa 1931-1939, el preludio asiático a la Segunda Guerra Mundial. Este programa va de la mano del primer volumen de tu libro, de tus libros, ¿no? Es decir, el primer volumen coincide con este previo, ¿no? Sí, ese justo que tienes ahí, el verde, sí. Este que estamos aquí en pantalla ahora mismo, el verde que tengo yo justo en mi espalda, fue el que hablamos el otro día. Y hoy vamos a hablar del segundo volumen, que depende cómo lo enfoquemos. Claro, si tú coges el libro, parece que no es la segunda parte porque la editorial le cambió, digamos, el título para hacerlo más vendible. Es decir, para que el que quiera leer el previo, compre el primer libro, y el que quiera comprar el segundo no se asuste de no tener el primero. Es verdad que pone volumen 2, pero es como un libro independiente. Se podría leer perfectamente casi esta segunda parte sin tener delante el primero, ¿no?
Sí, de hecho, las primeras 60 páginas, el libro son 600 páginas. Las primeras 60 páginas es una introducción del primero, o sea, un Mm, resumen del primero. ¿Por qué esto? Porque no sé por qué, pero entre los aficionados a la historia y a los a los que les gusta la Segunda Guerra Mundial, por alguna razón hay un número bastante de gente que le produce un poco de urticaria en la década de los años 30, no sé por qué. Entonces ven un libro de la época de entreguerras y ya eso es signo de no comprarlo o no me interesa. Entonces, pues bueno, pues para hacer esta pequeña trampa, pues bueno, mm. hemos dedicado un libro exclusivamente al frente de China de septiembre de 1939 hasta septiembre del 45. Vamos, siguiendo cronológicamente la Segunda Guerra Mundial y obviamente poniendo una introducción para entender un poco el contexto. Sí, sí. Pero bueno, es verdad que un libro de la década de los 30 vende inmensamente menos que uno de la década de los 40. No, y eso te lo digo por experiencia. Todos los programas que tengo sobre Segunda Guerra Mundial duplican y triplican a los demás en audiencia. Es decir, Sí, sí. yo lo veo, pero por convicción, ¿no? No puedo centrar todo mi programa en la Segunda Guerra Mundial y tengo que tratar temas menos exitosos, ¿no? Por ejemplo, un programa sobre la Edad Media tiene menos visión y ya no hablemos si vamos a hacer algo de sobre yo qué sé, el siglo XIX, las guerras Boer, ¿no? Va a tener Sí, menos, aunque es más interesante o tan interesante, ¿no? Como la Segunda Guerra Mundial. Pero es cierto que la Segunda Guerra Mundial tiene un empaque, ¿no? Tiene algo que a todo el mundo le llama atención y es casi el comienzo. Yo creo que el comienzo de las aficiones de la gente a la historia militar o es la Segunda Guerra Mundial o es Roma. O sea, yo creo que va por ahí. sí. Son los dos Sí, sí. temas, los dos clásicos. Sí, 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 sí. Pues ahí yo tengo que subir más cosas de Roma, que aunque no lo creas, tengo más en podcast que en vídeo. Y de Segunda Guerra Mundial ya tengo amigos como tú, como Carlos Caballero Jurado, como Daniel Ortega, como David Cabo y como muchos más que tratamos en profundidad este conflicto, ¿no? La Segunda Guerra Mundial y gusta mucho a la gente. Pero también, como tú bien dices, no se puede entender la Segunda Guerra Mundial sin entender el periodo de entreguerras. Es decir, es como intentar comprender a un hijo sin conocer a la familia, ¿no? Pues tenemos esta guerra sino-japonesa, que no vamos a profundizar en la fase previa, ¿no? Porque ya hicimos un programa de casi 3 horas analizando cómo comenzó todo en el fondo, porque uno fue al baño, ¿no? Al excusado y no pudo volver a su campamento fácilmente y un malentendido fue el incidente del puente, ¿no? De Nanking. Sí, sí. Y- Puente Marco Polo. Marco Polo, justo, perdona, sí, sí, Marco Polo. Y, y tenemos esa historia que la fuimos contando y ahora vamos a comenzar justo en el momento que habíamos dejado el anterior programa, ¿no? Vamos a ir al año 39. Tenemos a Japón atacando duramente a China y China, bueno, retirándose en tierra adentro, que tiene suerte porque tiene gran terreno, ¿no? Y va en retirada hacia posiciones muy en el interior del país, ¿no? Y ahí es donde lo habíamos dejado en el programa anterior. Sí, Antes, además, fíjate, lo habíamos dejado justo en el verano del 39, ese convulso verano a nivel internacional, no solo de China. eh, y lo habíamos dejado que para mayo Japón estaba preparando una gran ofensiva destinada a ya lo que es destruir al Kuomintang en el centro del país, en una ciudad que se llama Changsha. ujú, Una ciudad que debían haber atacado en febrero, que luego cambiaron de objetivo y se fueron a Nanchang. Y bueno, por un error de la interpretación de un mensaje, no sé si te acuerdas que hablamos de un comandante que ordenó quemar la ciudad. sí, Y bueno, y murieron abrasados 30.000 ciudadanos en la ciudad de Changsha, 30.000 ciudadanos hunaneses, como se llaman en esa región de China. Y bueno, y el comandante fue fusilado, obviamente, por Chiang Kai-shek, por incompetente, pero bueno, las vidas a esas 30.000 personas ya no se las devolvía a nadie. nadie. Y bueno, pues, ¿por qué esta ciudad? Porque esta ciudad pasa el ferrocarril que une el centro con el sur de China. Y ya Japón estaba pensando abrir un frente sur.
Bueno, recordemos, la invasión había comenzado en el norte, en Pekín, en el año 37. Se había extendido a, bueno, las provincias norteñas y la Mongolia interior. Y bueno, ahí podemos decir que estaba un grupo de ejércitos japonés conocido como el Área Norte. Equivaldría a un grupo de ejércitos alemán en el frente del este, para entendernos, lo que sería el grupo de ejércitos norte en Barbarroja, para que más o menos la gente lo sepa interpretar, lo que era la situación militar ahí. Luego había el ejército del centro, que era el que había comenzado como un destacamento de infantería de marina en Shanghái, que bueno, se había librado la batalla de Shanghái, que había sido la batalla urbana más sangrienta de la historia hasta ese momento, luego la superaría Stalingrado en el 42, y bueno, a partir de ahí había ido acumulando tropas Japón y ya numerosas divisiones, cuerpos de ejército, y ya se había hecho otro gran ejército ahí, que era el área central, el equivalente al grupo de ejércitos centro en el frente del este. Y luego en el sur había habido pequeños desembarcos, había tomado Cantón, la ciudad de Cantón, en un desembarco, la isla de Hainan, las islas Spratly, esas tan polémicas que a día de hoy sigue habiendo tensiones ahí. Pero bueno, ahí no podemos hablar todavía de un grupo de ejércitos, eran acciones menores. Lo que sí, Japón ya para el 39 estaba proyectando llevar a cabo un desembarco masivo en esa zona y crear otros grupos de ejércitos en el sur, el área sur, que luego más tarde se va a denominar el equivalente al grupo de ejércitos sur en Ucrania, en el frente del este, lo que sería. Y bueno, esto sería el mapa militar. Y Changsha era importante por eso, porque antes de abrir el área sur necesitaban una ciudad con el ferrocarril que conectaba estas dos partes de China. Y la ciudad principal era Changsha, entonces se proyectó el ataque hacia este lugar. Changsha estaba poco, a unos, ahora no recuerdo, pero a unos 125 kilómetros de Yueyang y el lago Dongting, que estas zonas era el máximo avance del ejército japonés en el centro de China. O sea, hacia el oeste era donde más había avanzado, era el récord, tenía ahí el récord. Y bueno, distaba, como he dicho, algo más de 100 kilómetros y se estaban concentrando fuerzas en mayo de 1939 para atacar Changsha. ¿Qué ocurrió? Que empezó la famosa guerra del Khalkhin-Gol, que ya hablamos en el anterior programa de cómo se desató, pues bueno, porque unos jinetes de la caballería mongola pastaron en territorio del Manchukuo, que era el estado títere de Japón. Mongoles y manchús tuvieron varias escaramuzas y arrastraron a sus dos principales patrocinadores, que eran la Unión Soviética y Japón. Empezó esta guerra y al mismo tiempo que tenía lugar esta guerra, pues bueno, en Europa sucede el pacto Ribbentrop-Molotov y la invasión alemana de Polonia. Claro, ¿qué había ocurrido en todos estos meses? En junio, julio y agosto del 39, que tanto por primera vez China como por ya en bastantes ocasiones que ya había intentado Japón, pues hubo un acercamiento para negociar una posible paz. Y es quizá en este instante, en el verano de 1939, cuando realmente se pudo llegar a un acuerdo de paz entre China y Japón. De hecho, China en ningún momento había querido negociar desde el incidente del puente Marco Polo. Chiang Kai-shek se había negado en rotundo. Pero bueno, los últimos acontecimientos y el miedo a la Unión Soviética de unos y de otros, porque es verdad que la Unión Soviética apoyaba a China en aquel momento, tenía un escuadrón, el Grupo Voluntario Soviético, pero bueno, Chiang Kai-shek no era tonto y sabía que el mayor peligro de cara al futuro sería la Unión Soviética, tal y como terminó sucediendo, porque patrocinaba a la guerrilla de Mao Zedong, que en ese momento eran aliados, pero sabía que esa alianza era estratégica y se iba a romper. Tarde o temprano se acabaría rompiendo. Entonces siempre temía esa invasión soviética. Y Japón, pues bueno, Japón, que al fin y al cabo era un sistema anticomunista, un sistema autoritario anticomunista, pues bueno, también como que el peligro bolchevique siempre era mayor que el peligro chino en ese sentido. Entonces, las dos partes se dispusieron a ceder.
Chiang Kai-shek estaba dispuesto a renunciar a Manchuria durante un periodo de 20 años, llegó a decir, luego ya lo podría reclamar, pero por lo menos el renunciar a Manchuria era un paso gigantesco en el caso de los chinos. Y los japoneses estaban dispuestos a abandonar todo el territorio previo al incidente del puente Marco Polo. Y esto a muchos les parece una tontería, pero la verdad es que estuvo bastante cerca esto de producirse. ¿Por qué? Porque la primera dama, Song Mei-lin, que era la esposa de Chiang Kai-shek, y que realmente era una de las Que mandaba. que mandaba en la sombra, era una mujer con un poder inmenso. De hecho, la alianza entre China y Estados Unidos luego, quien lleva todas las riendas es ella. O sea, quien va a Washington, quien va a ver a Roosevelt, quien se entreviste con Eleanor Roosevelt también, quien vaya a Gran Bretaña, quien se recorra todos los países aliados va a ser Song Mei-lin. O sea, de hecho, hay una anécdota curiosa que se dice que tuvo una fight en el año 43, un desliz con el candidato republicano que iba a lidiar con Roosevelt en las elecciones, que por lo visto tuvo una aventura. Esto no se ha comprobado que sea verdad, pero bueno, que se organizó, vamos, fue una polémica bastante gorda lo que hubo en su época. Pero bueno, el caso es que Song Mei-lin se reúne con el Estado Mayor japonés, se reúne además en Hong Kong, territorio neutral, ese verano del 39. Además, lo hizo fue como una excusa de que iba a Hong Kong a ver a su dentista privado. Y bueno, la reunión tuvo lugar en la consulta del dentista y todo esto, y se habló de todo esto. Y la verdad estaban bastante avanzadas las negociaciones, pero el pacto Ribbentrop-Molotov, como ya contamos en el anterior programa, pues lo dinamitó todo. Luego, aparte, una semana después, Alemania invade Polonia y claro, Stalin, que tiene un pacto con Hitler para repartirse el Estado polaco, para liquidarlo básicamente y repartírselo a partes iguales, pues bueno, lo que no quiere tener es dos frentes abiertos, no quiere estar luchando en una guerra al mismo tiempo contra Japón que contra Polonia. Contra el Japón prácticamente ha vencido, porque el ejército del Kwangtung, que era el ejército que estaba en Manchuria, es prácticamente aniquilado en la bolsa de Nomonhan, como se conoce además por Georgi Zhukov. Una de las primeras veces que empieza a aplicarse, todavía no del todo, lo que es la famosa batalla en profundidad, que bueno, luego ya hasta prácticamente hasta después de Kursk no se va a poner en práctica, pero bueno, es un primer intento en reducido esto. Y bueno, lo que hace Stalin es, pues bueno, llego a una paz con Japón y ya me sumo a la aventura polaca. Chiang Kai-shek es quizá el único mandatario que se olió la tostada de los soviéticos, porque cuando supo del pacto Ribbentrop-Molotov entró en una profunda depresión. Dijo, Stalin nos la va a jugar, este va a ir a Polonia con Hitler y nos va a dejar aquí en la estacada. Y efectivamente, el 16 de septiembre del 39, Japón y la Unión Soviética firman un alto el fuego que es muy beneficioso para Japón, porque pese a haber sido derrotado en esta guerra, realmente se vuelve al statu quo, al anterior. Vamos, que Japón, salvo los muertos en el campo de batalla, no pierde absolutamente nada. Las fronteras vuelven a sus posiciones originales y como si no hubiera pasado nada. ¿Y qué pasa? Que una vez roto el pacto, una vez llegado a ese acuerdo con Stalin, pues Japón ya como que no le interesa llegar a esa paz con China, pues sigue adelante. Y bueno, y sigo adelante con la ofensiva que tenía prevista para Changsha. Mientras están teniendo lugar estas negociaciones antes del 16 de septiembre, Chiang Kai-shek, como he dicho, que se estaba oliendo la tostada, ordena al general encargado del área central, que era el general Xue Yue, le ordena que, bueno, que se prepare para evacuar Changsha y se retire ya a las zonas más al interior del Hunan, que hay unas zonas montañosas allí, bueno, desérticas, y a ver ahí si se puede parar a los japoneses para que no abran un área sur. Pero claro, Xue Yue, este general, se niega porque durante estos 5 meses
que los japoneses no han atacado en Changsha, pues la verdad es aprovechado por los chinos y lo que hacen es crear un super cinturón de fortificaciones sorprendente. Además, un cinturón de 5 escalones con fortines, trincheras, búnkers, cementos, el lago Donting, porque a Changsha también se puede llegar vía fluvial por el lago Donting. Lo que se hace es tender redes de minas submarinas, se hunden los pocos juncos que hay, incluso los pocos cañoneros que le quedan a la marina china, que ya ha sido vapuleada completamente, pues se hunden en puntos estratégicos para evitar que las lanchas de desembarco puedan depositar tropas en la playa. O sea, hace una estrategia, luego además ese tiempo le permite entrenar a los hombres, adiestrarlos, hacer que se conozcan el lugar muy bien, triplica sus piezas de artillería y claro, cuando está a punto de firmarse el pacto con los soviéticos, entre Japón y los soviéticos, Sue Yue dice a Chiang Kai-shek, dice, mira, no voy a obedecer su orden porque creo que esta vez sí podemos parar a los japoneses porque nos han dado 5 meses de tiempo. Y aparte que los japoneses van a venir desgastados de la lucha contra los soviéticos, cosa importante. Chiang Kai-shek se niega y le dice que bueno, que si no se retira de Changsha hacia el interior le manda a ejecutar. Entonces, Sue Yue lo que hace es acudir a su esposa, a Song Mei-ling, y bueno, le envía un telegrama que bueno, que él dice que cuando le fusile su marido, que por lo menos no le considere un traidor, que no pasa la historia como un traidor porque él lo único que quería hacer era defender su patria, que está convencido de que él puede derrotar a los japoneses. Al final, la esposa que tenía esa influencia sobre su marido convence a Chiang Kai-shek y dice, mira, que Sue Yue está muy motivado y dice que va a ganar a los japoneses en Changsha. Dice, déjale hacer. Entonces al final Chiang Kai-shek cede y le dice, bueno, tú ya sabes, te autorizo a defender Changsha, pero que los japoneses no lleguen porque si no voy a cumplir mi amenaza y vas a ser ejecutado. O sea, tal cual, le dice. Y Sue Yue acepta, se pone a ello, se pone a preparar las defensas y además coge como subalterno a otro general que va a ser muy importante, que es Chen Cheng. Es decir, con una G al final el apellido, el nombre es Chen, el otro es Cheng, con G al final. El chino es un poco así, Sí, un poco raro. Para mí, mucho. Es que suena como Chen Chen, no, es Chen Cheng, con G al final. Pues bueno, Chen Cheng además le propone aprovechar esas fortificaciones y llevar a cabo una defensa móvil. Es decir, que a medida que vayan cayendo los cinturones, luego lanzar una contraofensiva desde los flancos. O sea, ¿por qué? Porque China tiene muchas más tropas que Japón. Es decir, no es la misma calidad que las tropas japonesas, están peor entrenadas, tienen peor equipo, pero bueno, pero son en número, pues siempre son 5-1. Sí. Las cosas ahí hay que ser claros. Aquí los números estos teóricos de un atacante, o sea, 10 atacantes o 3 atacantes por cada defensor, Japón era imposible que lo tuviese. Claro, Siempre estaba en minoría seguro en cualquier frente, sí. No, y que luego les cae más difícil acabar con soldados chinos, porque el soldado chino, claro, va llevando 3 años lleva ya 3 años en guerra, hay ya muchos veteranos, los que sobreviven a las batallas ya son veteranos, tienen experiencia, el equipo, a pesar de que empezó siendo muy malo, cada vez va teniendo mejor equipo, ha trasladado la industria ya, como contamos, desde Wuhan a las provincias de Sichuan, ahí ya se crea una industria armamentística pequeña, pero bueno, van afluyendo armas. También los británicos van pasando de Strangis a través de Hong Kong, los franceses a través de Indochina, de Birmania. Ese año 39 ya se abre la carretera de Birmania, se empieza a construir la obra, lo que es la obra, que por cierto, ese año van a morir por epidemias y por las lluvias varios trabajadores en la carretera de Birmania. Pero bueno, ya China cada vez... a pesar de estas palizas que ha recibido con millones de muertos, de ejércitos embolsados, se va recuperando poco a poco y cada vez es más difícil acabar con soldados chinos. Siguen acabando con muchos soldados chinos, pero no como en las mejores épocas ya. O sea, se le está ya atragantando a Japón. Y bueno, lo que decía, se prepara esta defensa elástica, este buen binomio que hacen el general Sue Yue y el general Chen Cheng, y empieza el ataque. Empieza el ataque el 17 de septiembre, que ese día además coincide
con el ataque soviético a Polonia. Ese día se rompe ese alto el fuego que había habido en China, se rompe el 17 de septiembre y al mismo tiempo, por horas de diferencia, también la Unión Soviética invade Polonia para unirse al ataque de la Wehrmacht en el oeste del territorio polaco. Entonces empieza el ataque a Changsha. Los japoneses por tierra el primer día, la verdad, que avanzan como unos 25 kilómetros, avanzan como rayos, porque tenían mucho material concentrado. Pero ese día ya lo que es las operaciones en el lago Dongting ya empiezan a tener problemas, porque en los desembarcos hay muchas bajas, muchas lanchas se quedan atascadas, pues en estos juncos que había sumergido se quedan ahí atascados. Muchas embarcaciones hundidas en las minas, y al llegar a las playas muchos japoneses son cazados por las ametralladoras chinas. A ella tienen problemas. Al día siguiente, el 18, pues bueno, ya avanzan un poco más lento y ya empiezan los días siguientes, van avanzando hacia Changsha, pero bueno, ya van a un ritmo lentísimo. Cada palmo de terreno lo conquistan a un precio altísimo. Y bueno, después de prácticamente 2 semanas se quedan como a unos, ahora no recuerdo, pero creo que la unidad que más se acercó a Changsha se quedó a unos 20 kilómetros. La que más se acercó, pero vamos, vieron la ciudad de lejos con prismáticos, pero no llegaron ni a los suburbios. O sea, no pudieron llegar. ¿Por qué? Porque estaba tan desgastado ya el ejército japonés que el general Chen Cheng ya puso en práctica lo que era la defensa móvil y entonces lanza la contraofensiva. Hay que tener en cuenta que caen tanto desde el sur hacia el norte, porque los japoneses habían hecho el ataque hacia Changsha en una dirección norte-sur. Pues lo que es la contraofensiva china viene de sur al norte, pero también en los flancos que estaban muy debilitados, pues también vienen del este hacia el oeste, los cogen en 2 pinzas. De hecho, va a haber una unidad de 500 japoneses que se va a ver embolsada, y tal va a ser la sorpresa que se van a rendir 500. Que para que un japonés se rinda... O sea, complicado, sí. Es porque no se dieron cuenta de que estaban embolsados. Se presentaron los soldados chinos y empezaron a desarmarles prácticamente al amanecer. Es que no se enteraron de nada. Y claro, los oficiales pues dieron orden de rendirse porque no tenían órdenes, no sabían qué pasaba realmente. O sea, sorprendente que en cuestión de minutos se rindan 500 soldados japoneses. Fue una cosa alucinante. Esto en uno de los campamentos fue. Claro, la contraofensiva es arrolladora. Aún así, los japoneses consiguen retirarse poco a poco y nada, y vuelven al punto de partida, totalmente desgastados. Hablamos de 44.000 bajas chinas y 40.000 japonesas, o sea que están muy cerca las japonesas de las chinas. Claro, pero teniendo en cuenta el número de tropas, es mayor la pérdida japonesa, mucho mayor. Sí, teniendo el número de la población del país, pues sí, esto no le sale a cuenta. Japón, para ganar esta guerra, mínimo tiene que ganar de 5-1 todas las batallas. Claro. O sea, y esta no solo, y esta encima ni siquiera ha ganado, ha retrocedido. O sea, ha vuelto al punto de partida, se ha quedado como estaba. Vuelve otra vez al lago Dongting y ahí acaba la ofensiva de Changsha. Tengo aquí una foto. De Changsha, habrá otras 4 en la contienda. Sí, justo, estuve mirando que había varias, la del 41. Hay 4. Sí. Que tengo una foto, no sé de cuál exactamente, porque es de la batalla de Changsha, pero no sé de cuál, porque no me ponía el año. Es que yo de aquí no puedo ver las fotos. Me voy a poner el móvil, voy a entrar si cuelga. He hecho una foto de mostrando como una especie de arsenal capturado a los japoneses en una batalla de Changsha. Mira, voy a entrar en el móvil, a tu canal desde el móvil, porque es que desde el ordenador, al estar en directo, no lo puedo ver. Sí. Y así... Y se ve todo el arsenal capturado a los japoneses, ¿no? En Changsha. No sé en qué batalla, en cuál de las... Esta es la primera, esta es la de que estamos hablando. Vale, esta foto la conozco, es la que estamos hablando. Pues es una foto muy bonita. Y de hecho hay una película, ¿no? De la batalla de Changsha, China. Sí. ¿Es de la primera también? ¿Es de la primera? No la he visto, es una serie. Serie. Creo que son todas. Que habla la historia de todas. No estoy segura. Leí el argumento, a ver si la veo un día. Aparte está en YouTube, me parece, subtitulada. Se puede ver en YouTube. Sí, bueno, a mí me ayuda el subtítulo.
A ti no, yo sé que sabes chino. Yo, No, pero subtitulada, digo. no, si digo eso, Español, está subtitulada en que a mí me español. Yo la ayuda, vi subtitulada. que a mí me ayudan los subtítulos, digo. Sí, sí, sí. No, yo chino yo no entiendo nada, ¿eh? Yo no Ah, estudio pensé que sabías chino. algo. Ah, como japonés sí, No, ¿no? no, yo estudié japonés. Eso no, japonés, La sí, carrera hice japonés, sí. Japón, la especialidad Japón, China Sí. no hice. Ah, Tenía pues, una asignatura que era historia de China, pero ya está. Otra que fue de cultura, pero de idiomas no jamás he hecho. No, ni ah. siquiera estaba la asignatura en la carrera. No, pensé que te habías metido un poco así a aprender algo. No, 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 que va, que va, que va. Tiempo, que tengo un poco de tiempo. No, no, ni tengo ganas. Si te digo, si te soy sincero, ni tengo ganas. Pues tenemos esta batalla de chanza que puse antes la carátula de la serie y tal. Y es interesante, ¿no? Que es una película actual china. En esta batalla es del ejército nacional, ¿no? Nacionalista no de la guerrilla china, comunista. Y a día de hoy, ¿no? Hacen una serie televisiva en China del gobierno, digamos, nacionalista de Deng Xiaoping. Pero la mayoría de series y películas son Claro, del claro, Kuomintang, ¿eh? claro. Si viajas a China y ves todas las películas que hay, todas, la inmensa mayoría son relacionadas con... Los protagonistas son del Kuomintang. Sí, sí. Es que Piensa que ellos se ven como unos herederos del Kuomintang, el Partido Comunista, ¿eh? Ah, En esa, teoría de las fases de la historia del marxismo sí, sí. se ven así ellos. De O sea, ellos como una etapa que superaron y llegaron al paraíso socialista, pero ellos el Kuomintang, según su teoría, ellos se rompieron con el Kuomintang. De hecho, en el gobierno chino actual hay varios partidos, no solo está el Partido Comunista, y existe el Kuomintang. no sabía yo eso que El es todo Kuomintang a esto. día de hoy está en el gobierno chino también, ¿eh? Tiene Ah, una... No sé no sé el porcentaje que tiene en esa especie de parlamento que tienen, sí, 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 sí. que en realidad está todo comprado, pero bueno, pero tienen el Kuomintang. Ujú. De hecho, dicen que ese es el verdadero Kuomintang y el Que que está Taiwán en no, Taiwán es el hereje. Sí, sí, sí. El hereje. Lo que ahora se están llevando muy bien con el de Taiwán, porque el Kuomintang de allí no es secesionista. Claro, Como claro, la ahora el problema lo tienen con presidenta los Tsai Ing-wen, no es independentistas, justo, sí, secesionista. sí, sí, el problema lo tienen con los independentistas. Ya ha surgido una facción que se llama Círculo Azul, Ujú. que ellos, aunque son anticomunistas, prefieren unirse a la República Popular antes de que eso se vuelva independiente. Sí, sí. Pero bueno, eso es para que la gente entienda, si viaja a China, porque hay tantos monumentos en honor al Kuomintang. Claro, claro, el justo. mausoleo, es más grande el mausoleo de Sun Yat-sen que el de Mao Zedong. O sea, tiene todo su lógica. O sea, No, es que es interesante que el mundo, ¿no? No es igual que España. En España andamos buscando lo que nos divide, siempre. En la guerra civil lo que nos divide. Y China, y por ejemplo también a lo mejor Rusia y otros países, buscan en lo que nos dividió una muestra de que eso no se puede volver a repetir y se muestra el lado positivo, ¿no? Como en este caso de China, que una dictadura comunista muestra el lado positivo que tenía la República Nacional, ¿no? Nacionalista. Es interesante. Sí, sí. Que a veces hay que mirar... De hecho, no, o sea, de hecho, aunque lo sobredimensionan un poco el papel del Partido Comunista Chino en la Segunda Guerra Mundial, tampoco mucho lo hacen mucho. O sea, está reconocido, o sea, vas a cualquier lugar de la República Popular y cuando te hablan de la victoria, o sea, se la achacan al Kuomintang, o sea, principalmente. Luego exageran, el Partido Comunista tuvo aquí un poco que ver, esto, intentan darle un poquito más de papel, Sí. pero saben que no pueden hacerlo mucho porque saben que no es verdad. Bueno, pero otra gente cambia la historia y se quedan tan O pinches. sea, saben que no pueden es que no pueden cambiarla, entonces ellos lo reconocen. Oye, y gracias a ellos ganamos la guerra y ellos hicieron prácticamente todo, donde también el Partido Comunista hizo cosas. Sí. La guerrilla, por ejemplo, fue muy importante, pero bueno, no fue lo más decisivo. Claro, puedes hacer... Cuando hacen una película o una serie de la Segunda Guerra Mundial, o sea, el 97% de las producciones audiovisuales, los protagonistas son del Kuomintang y te los ponen como los buenos y como héroes y con música así heroica. Es curioso en un país comunista, o sea, pero bueno. No, es que, a ver si me entiendes. Yo esto lo veo normal, lo que me hace gracia que en el país que yo vivo es completamente distinto, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, no sé, es un país que ahora está con la lista de no se puede hablar nada bien de ellos, ¿no? Pero de Rusia, yo cuando estuve allí conservaban los monumentos soviéticos y estaban erigiendo monumentos a los zares, ¿no? Es decir, no quitaban uno
Sí, sí. tirando, no ponían uno tirando otro, sino que mantenían los dos, ¿no? Y Sí, es en cambio interesante. los que se han ido al bloque occidental, pues están tirando todos Todos, esos sí, 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 monumentos. justo, sí. Sí, sí. He visto hasta, se han retirado hasta T-34, que dices, pero Sí, sí. sí, ¿Qué culpa tiene el T-34? sí, 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 son cosas, este odio que hay hacia hacia el propio pasado, que esta moda en Occidente tan absurda, pero bueno. Ahora sí que voy a poner una foto que a alguno le va a dar un vuelco. Es la carátula de la batalla de Chansa. Una otra carátula. La vas a ver en el móvil. Sí, Eh, estoy viendo aquí de la película, vale, vale, sí. pero ahora viene una carátula y mola un montón. Es con la bandera actual de Taiwán en grande, en mitad de la carátula. Y la batalla de Changsha. Y impacta, ¿no? Porque cualquiera que lo vea parece una película taiwanesa, ¿no? Pero realmente es una película de la República A ver, es que esta Popular de bandera China. no está prohibida en China, de hecho se Claro, claro, utiliza. claro, claro. Como he dicho, hay el Kuomintang que ellos consideran legítimo que tiene, usa esta bandera y la encuentras por muchos sitios, esta bandera. Es que es curioso, es que la encuentras en muchos sitios. Te vas al Monte Púrpura de Nanking y está lleno, esta bandera la encuentras por todo. O sea, Pues no. no, no, pero es que es interesante. A veces la gente tenemos que viajar, ¿no? Y conocer la verdad que en España nos choca, ¿no? Con estas memorias, más bien amnesias que nos quieren hacer. Como en China, un partido totalitario muy potente, no intenta cambiar la historia radicalmente, sino que la utiliza más o menos con más coherencia que muchos países, bueno, que España, Sí, es sí. decir. Sí, China A siendo ver, una dictadura, a ver, evidentemente, en muchas otras cosas claro, claro. es peor que Occidente, en práctica. Pero en el tema de la historia, la verdad, yo me siento más seguro haciendo historia en China Que no, que en Occidente ahora a mismo. ver, yo estoy Y flipando. por lo Es menos en decir, España, que aquí dices algo y vas a la cárcel, según no, qué no, no, cosas. O sí, sí, sea, sí, sí. No, no, estoy, o sea, hay más digamos. libertad ahora mismo en un país comunista como China que aquí. Aquí te acusan de fascista, Sí, 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 de sí. ista, No, ¿sabes? no, a ver, esto, si fuese España, llamaría fascista al director chino este que el gobierno comunista le No, autoriza a ya, hacer esta ya. película. O sea, pues Pero bueno, después de es los este. tiempos que nos han tocado vivir, por Sí, 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 desgracia. sí. Después de este debate sobre cine, pero tiene razón, es decir, el cine es una representación de cómo una cultura refleja la historia, ¿no? Y al final estamos viendo cómo la cultura actual del gobierno chino está contando la historia de la Segunda Guerra Mundial sin ocultar la existencia de su enemigo, el Kuomintang. Es decir, ahí está. Porque el 48 les venció y puede haber hecho una tabla rasa de la historia de China y olvidarla, ¿no? Y no, aquí la ponen carátula en una serie china que está en sus medios de comunicación. Pues mira, ahí. Pues seguimos, tenemos esta batalla de Chansha, ¿no? Y tenemos ya un freno, ¿no? Hay un freno a Japón Un en el freno. interior. Y si hubieran sido inteligentes los japoneses, no hubiesen abierto el frente sur. Porque al no tener ese nudo de ferroviario, pues la cosa se complicaba. Pero aún así, la Marina Imperial, sobre todo los mandos de la Marina, insistieron en. Porque, claro, en este caso tendría más protagonismo la Marina al tener que llevar a cabo estos desembarcos. De hecho, participará la Kagi como portaaviones de escolta, varios acorazados y toda la historia. Mm. Y al final se aprueba que pese a no tener chance en su poder, pues van a desembarcar en el sur y van a abrir ese nuevo frente a los chinos. Pues bueno, para intentarles cogerles de flanco. Y entonces se Estos son desembarca los en el punto desembarcos más. de Guangxi y Nanning, ¿no? La caída de No, Nanning. Guangxi. Guangxi. Nanning es la capital de Guangxi. Vale, vale. Voy a buscar Guangxi en el mapa para que la gente se Guangxi entre. es una provincia además de bastante gran tamaño. Creo que es un poco más grande que la media del resto O sea, de que las vivirán provincias que hay unos alrededor. así 100 millones de personas. Jolines. Y bueno, desembarcan ahí en varios puntos en la costa, lo hacen con 4 divisiones, la brigada taiwanesa va con ellas, que es de las unidades más veteranas, y bueno, al principio lo de siempre, los chinos no se esperaban ese movimiento, entonces no tienen muchas tropas para defenderse, prácticamente se retiran, y bueno, toman la capital de Nanning y llegan prácticamente hasta el norte de la provincia, no la conquistan del todo, pero llegan hasta el norte. En el punto más septentrional sería la ciudad de Kunming.
y una pequeña cordillera donde hay un paso que se llama Kunlun. ¿Qué ocurre? Que ahí los japoneses hay problemas logísticos porque aquí no es un frente que ya lleven asentados desde hace meses o años. Aquí es un frente que han abierto y dependen todo de vituallas traídas de vía marítima. Entonces, claro, la cosa es más lenta. Entonces se detienen allá, cuando ya se quedan sin suministros, se detienen allí, acampan y poco a poco se van reforzando los japoneses. ¿Qué pasa? Que esto a Chiang Kai-shek, que le sobran los soldados porque cada vez tiene un ejército más grande, pues bueno, va concentrando tropas allí. Incluso el propio Chiang Kai-shek se va a trasladar a Guangxi sabiendo que los japoneses le van a golpear allí. ¿Qué ocurre? Que han pasado ya, llevamos 3 años de guerra. China, como hemos dicho, ha perdido millones de hombres, pero al mismo tiempo ha reclutado muchos millones que se están adiestrando, ha conseguido equipar también infinidad de divisiones. O sea, por aquel momento ya China cuenta con más de 200 divisiones. Bueno. No todas completas, pero bueno, divisiones, regimientos independientes, alguna brigada por ahí suelta. Y bueno, entonces dice que es hora de pasar a lanzar de una vez una contraofensiva en condiciones. ¿Y qué pasa? Que en todos esos años ha tenido un ejército de reserva que no ha estado preparado para el ataque, pero lo ha mantenido en reserva pues para llegado ese momento. Y bueno, hablamos que en ese instante, de norte a sur, si como vemos el frente chino de norte a sur desde Mongolia Interior hasta Guangxi, tiene como forma de herradura. No sé si tienes el mapa, lo puedes poner. Sí, el de 31, el 39. El del año 39. Ahí vamos. Creo que es el número 7. Sí, lo tengo. Sí. Lo que no se ve muy bien el frente porque está en un azul. Voy a hacer un zoom, ¿vale? Pues bueno, técnicamente son 1000 kilómetros, pero si seguimos la herradura, la forma más o menos de herradura, no llega a 2000, pero casi. Y ahí China, en el año 39, ya para finales, tiene concentrados pues 2 millones de soldados, solamente en primera línea. 2 millones de soldados. De estos 2 millones va a escoger 500.000, es decir, medio millón para lanzar diversas ofensivas en diversos puntos. Y esto se va a conocer como la ofensiva de invierno, que van a lanzarse pues para finales de diciembre del 39. Y además va a recibir ese nombre, ofensiva de invierno, en solidaridad con Finlandia, que estaba siendo agredida. En ese momento estaba teniendo lugar la guerra de invierno entre la Unión Soviética y Finlandia. Un poco solidarizarse con el país pequeño agredido en esa época. Entonces va a lanzarse un total de 9 grandes ofensivas, luego va a haber 3 de carácter menor que van a ir de norte a sur. Salvo alguna que va a tener éxito, pues bueno, en la zona central van a conquistar los chinos Guanchantai, van a tomar a los japoneses por sorpresa, porque es que prácticamente en cuestión más o menos de 15 días, es decir, va a haber ofensivas por todo el frente. En casi 2000 kilómetros de línea va a haber ofensivas en todos lados. Esto los japoneses, tenemos que imaginar este ejército que lleva 3 años atacando, conquistando, que sí, que ha tenido algún revés, pero que no ha retrocedido, pues de repente verse atacado por tantos sitios, o sea, tuvo que ser un shock monumental. De hecho, hay hasta una reunión de emergencia en Tokio. El Estado Mayor Imperial tiene una reunión para saber qué narices está pasando, porque no se creen a los chinos capaces de llevar a cabo esto. Hay que decir que los chinos es verdad que atacan, pero la mayoría de las ofensivas naufragas. Wanchating es la única ciudad importante que conquistan en el centro, en el resto naufragan en todos, en algunos incluso pierden terreno porque al lanzarse al ataque sufren tantas bajas que los japoneses contraatacan y conquistan más terreno. Es el caso de Cantón, que consiguen ampliar los japoneses la cabeza. Y también sucede en la Mongolia Interior, porque atacan también a los aliados de Japón. Unos de estos aliados eran los mongoles, que ya hablamos de ellos en el programa pasado, de este estado títere de Menjiang, que dirigía al príncipe de Chundongrop. Pues bueno, aquí lanzan un ataque contra los mongoles, pero claro, ahí es más difícil porque el 80% de la población es mongola,
es anti-China, no tienen tantos apoyos y bueno, no solo la ofensiva naufraga, sino que los mongoles con sus divisiones de caballería pasan al contraataque y entran en la provincia de Ningxia, conquistan un pequeño tramo y arrebatan a los chinos 2 ciudades importantes que son Linge y Guyuan. Pero bueno, pese a estos fracasos, el shock es tremendo y sobre todo una de las ofensivas sí que podemos decir que tiene un éxito de carácter estratégico, que es la ofensiva que tiene más al sur, en Guangxi. Aquí los chinos van a obtener un triunfo decisivo. ¿Y por qué digo esto? Porque la verdad es que Chiang Kai-shek inteligentemente concentra a sus mejores hombres ahí, a las divisiones más veteranas, concentra grandes formaciones de aviones por primera vez. De hecho, en la práctica totalidad de la aviación va a apoyar esta ofensiva, en diferencia de los otros ataques en las otras líneas del frente. Además, va a tener a 2 de sus mejores divisiones. Una es la primera división de élite Honor, que el nombre es muy lo dice muy todo. élite ya directamente. Nombre Honor. Eran tropas curtidas a cuerpo, sabían manejar todo tipo de armas, desde pesadas hasta espadas Dadao, de estas Dadao sin filo curvo. Y la otra unidad era la 200 División Motorizada, que tenía una mezcla de tanques de distintas procedencias, desde tanquetas estas italianas, las CV-33 estas de la Guerra Civil, que eran una castaña, pero importante, tenía algunas unidades de tanques T-26 soviéticos, que esto ya es un tanque en condiciones. De hecho, era superior a cualquier tanque japonés. No, que tampoco es difícil, ¿eh? O sea, que aquí cualquier tanque japonés no tenía nada que hacer. A nivel acorazado, los chinos, una de las cosas en calidad que tenían los chinos era a nivel acorazado. Aquí sí que superaban al Japón a nivel acorazado. De hecho, era lo único que lo superaba. había una pregunta, Rubén, en el chat al principio, no la hice esperando a un momento y ahora es el momento, que preguntaba que él siempre había pensado que Japón no había desarrollado los tanques bien porque en el escenario de las islas del Pacífico no eran importantes, pero claro, teniendo en cuenta toda la guerra tan larga, ¿no?, que tuvo aquí en China, ¿por qué no le dio la importancia que tenía que tener? A ver, sí que dio importancia. A ver, no dio importancia en crear carros de combate de calidad. Luego, ahora no recuerdo, luego va a entrar un tanque en los años 40 que, por ejemplo, sí que puede enfrentarse a los T-26 y los supera. Es que ahora no recuerdo el nombre del Sí, yo tengo en el canal, en el blog, perdona, se me ha ido el nombre, un artículo de los carros japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Y contaba, de hecho, por ejemplo, de costado o a corta distancia podían volar un T-26, las cosas como son, pero bueno. También la doctrina japonesa era mejor que la china. Es decir, que los chinos tenían mejores carros, pero la doctrina era mejor la japonesa. Sí. También las cosas como son, pero bueno. Pero siempre se veían en problemas, sobre todo si se encontraban un tanque como el T-26. Siempre ahí había problemillas. Pero bueno, la verdad es que sí que le hubiera venido muy bien a nivel de movilidad. Pero ellos también se desplazaban rápido, tenían unidades motorizadas, mixtas, de muchos camiones, entonces no sé. En la isla del Pacífico se emplearon algunos tanques, pero bueno, eran como prácticamente para emboscadas, básicamente. En China sí que los emplearon más para ruptura, para técnicas de embolsamiento, estos sí que las aplicaron. En la operación Ichigo, por ejemplo, que hablaremos luego, sí que tuvieron un papel más preponderante los carros japoneses y hubo momentos que fueron decisivos a la hora de provocar rupturas. Pero de todas formas, como digo, el parque de blindados japonés, la mayoría estaba en China, no en las islas del Pacífico. Había algunos, de vez en cuando mandaban, pero bueno, una cosa testimonial. La mayoría estaba concentrados en China o Birmania, en todo caso, donde había más terreno amplio para maniobrar. Sí. Y bueno, como he dicho, como siguiendo en el hilo, esta 200 División Motorizada se concentró en Gumin, que era el área más septentrional que había llegado el área sur de China, del ejército japonés en China. Y bueno, entonces se ponen como objetivo el paso de
de Kunlun, que era el acceso, la cordillera que separaba lo que era la cabeza de puente japonesa pues con el resto de la provincia. Entonces atacan, además en vanguardia va la primera división de élite y la 200 motorizada, atacan los japoneses, son arrollados en el paso de Kunlun. Lo que luego los chinos sufren una serie de retrasos, no terminan la faena y los japoneses, en vez de en las posiciones a las que han retrocedido, quedarse allí y aguantar, deciden contraatacar, vuelven al paso de Kunlun, se quedan ahí y la verdad esto es una pifiada. ¿Por qué? Porque mandan ahí a una de sus mejores unidades, que era la 21 Brigada de Infantería de la 5ª División. Se queda ahí, está en el paso, pero claro, entonces empieza la segunda parte de la ofensiva, que era por los flancos, y los chinos se meten por las montañas de alrededor, superan la sierra y se queda completamente aislada esta unidad. Se queda esta unidad y otras unidades menores de la 5ª División de Infantería, que era una de las más veteranas, se van quedando aislados precisamente porque contraatacan mientras los chinos siguen lanzando la ofensiva. O sea, se meten en territorio, otra vez se meten en la boca del lobo. Una decisión un poco rara. La verdad no sé el comandante cómo se le ocurrió tal insensatez. ¿Qué quiere decir esto? Que al final se produce un embolsamiento y queda prácticamente una división embolsada. Una división que ya no va a salir de ahí nunca más. Y claro, embolsada esta división, se desmorona el frente todas las otras 3 divisiones y la brigada taiwanesa que estaban a su izquierda, pues bueno, al romperse el frente por esa zona, tienen que retroceder porque es que si no queda todo el grupo de ejércitos embolsado. Retroceden y prácticamente van hasta la costa, donde se asientan en una especie de cabeza, en unos puntos montañosos ahí, a resistir, y ahí se quedan atrapados. Encima viene el invierno, la evacuación es complicada porque sube la marea, hay oleaje, es muy complicada. Aún es que hablamos casi un grupo de ejércitos. Tenía la denominación de grupo de ejércitos, pero en aquel momento era un ejército y medio, más o menos. Realmente luego tendrá el tamaño de 3 ejércitos más adelante. Pero bueno, en aquel momento, aunque tuviese esa denominación, era más o menos un ejército y medio, una cosa así sería, básicamente. Y después aquí, estoy un poco yo perdido en el espacio-tiempo, pero esto tiene que ver un poco con el frente de Vietnam también. Claro, sí. Esto lo va a abrir el frente vietnamita. Vale. Precisamente esto va a ser lo que abra el frente vietnamita. ¿Por qué? La 21 Brigada es aniquilada, los restos de la 5ª División, algunos consiguen llegar a la cabeza, el resto son aniquilados. La brigada taiwanesa, que era de las mejores que había, sobrevive, pero es reducida a la mitad de su plantilla. O sea, es un desastre sin paliativos. Aparte, no da tiempo ni a evacuar los aeropuertos, hay aviones que se quedan ahí abandonados que cogen los chinos, material, o sea, es un desastre. O sea, la batalla del paso de Kunlun. Y lo más importante es que pierden prácticamente toda la provincia de Guangxi. Se quedan en una pequeña franja ahí en la costa y los chinos recuperan todo. Eso sin hablar de las bajas que son tremendas. O sea, esto ocurre entre finales del 39 y principios del año 1940. Claro, esto desata una crisis interna en el Estado Mayor japonés. Saltan las alarmas en Tokio porque, bueno, primero viene lo de Changsha, luego estas ofensivas de invierno que de repente se encuentran millones de soldados atacando, que sí, los derrotan a todos en la mayoría de los sitios. Pero bueno, pero claro, eso ya genera dudas. Dicen, ¿de dónde han salido tantos soldados con tanto equipo? Y luego encima el desastre del área sur, que es que una parte del frente se les ha derrumbado, que esto era impensable para los japoneses. O sea, entran en un estado de pánico, se quedan atrapados en la costa, no saben qué hacer para solucionar eso, pero entonces sucede el milagro de última hora. ¿Y por qué? Porque los chinos ya se preparaban pues para verano ya expulsarles definitivamente. Chiang Kai-shek ya estaba concentrando ahí efectivos para echarles definitivamente de Guangxi o por lo menos aniquilarles ahí en la costa, lo cual estos sí que hubieran dado un vuelco importante a la guerra. Pero sucede el milagro para Japón en este caso. ¿Por qué? Porque el Tercer Reich en mayo de 1940 lanza su Blitzkrieg sobre Francia. En junio
el ejército francés es aniquilado, entran los alemanes en París, se firma el armisticio y se pone a un estado títere la Francia de Vichy al frente del mariscal Philippe Pétain. La Indochina francesa, que tiene frontera con Guangxi, pues lo que es la guarnición francesa de allí se declara leal a Pétain. Entonces, ¿qué ocurre? Que los japoneses, dado que acababan de firmar el pacto tripartito con Hitler por ahí por septiembre, creo que fue la firma del pacto, creo que fue en septiembre, no recuerdo, octubre, septiembre, pues bueno, de cara al otoño se firma el pacto tripartito, se va a firmar, pero antes de que se firme ya prácticamente son aliados de facto, porque bueno, ya hay conversaciones, ya tenían el pacto anti-Comintern de antes, o sea, ya no eran aliados formales, pero como si lo fueran, ya Japón y Alemania. Y bueno, entonces Japón solicita el primer ministro, que era Fumimaro Konoe, que aparte era un germanófilo declarado, pues bueno, consigue de Hitler que presione a Pétain para que les abra la Indochina francesa y puedan evacuar a sus tropas que hay ahí. Hombre, Pétain obviamente se niega, pero bueno, al final tiene a los alemanes en casa, es mejor no enfadarlos, ya que nos han respetado el imperio colonial y la flota, pues por lo menos no vamos a enfadarles. Entonces es cuando invaden la Indochina francesa. Aquí hay una confusión que tienen muchos historiadores también y aficionados, que dicen que Japón invadió la Indochina francesa porque los franceses vendían armas al Kuomintang. A ver, esto era cierto, pero a ver, es que lo que vendían al Kuomintang es que eran fusiles Lebel y algunas municiones, o sea, no era nada relevante que pudiera influir en el curso de las operaciones. No te vas a arriesgar a invadir una colonia de una potencia occidental que puede desestabilizar la región, como lo hizo, como ahora veremos que lo hizo, pero bueno, no te vas a arriesgar a ellos por unos pocos fusiles Lebel que les vas a vender a los chinos, no tiene el máximo sentido. Esto fue una victoria de la propaganda japonesa que se han tragado los aliados y se sigue tragando la gente hasta el día de hoy, que invadieron la Indochina porque estaban vendiendo armas a los chinos. Claro, los japoneses no podían decir la verdad, no pueden decir, oye, es que nos vamos a Indochina porque nos han humillado los chinos y nos van a aniquilar aquí. Tú imagínate esto, la prensa japonesa dice esto al pueblo. Es que les hubieran corrido a gorrazos a los líderes japoneses, directamente. O sea, no se podía reconocer eso, era una forma de censura. Y por alguna razón, pues esto es un bulo que ha llegado hasta el día de hoy. No, yo, por ejemplo, en un artículo que hice sobre el tema, la famosa columna de Alessandri y la gran marcha legionaria en Indochina, los legionarios al final se unieron a la Francia Libre y trataron de escapar de la Indochina. Posteriormente, yo no... Eso es el 45, es el 45. Sí, posteriormente, digo, sí. Yo en ese artículo lo que comenté fue eso, la ocupación japonesa, pero no en sí por esa causa. Yo la causa de la venta de armas no la había encontrado en los sitios. En la mayoría de trabajos te encuentras lo de la venta de armas. Pues no lo había visto, sí. Pues la mayoría de trabajos, o sea, el 90% te dicen lo de la venta de armas, que es que estaban vendiendo. Es que aparte no tiene sentido, o sea, no vas a invadir una colonia de una potencia occidental, o sea, por eso. O sea, es que no tiene el más mínimo sentido eso, es absurdo. Es un mantra que se ha repetido hasta en nuestros días y ha quedado así, pero bueno, la realidad es esa. Un triunfo de la propaganda japonesa que siga triunfando a día de hoy. Mira si por eso digo que es un triunfo de la propaganda japonesa, que sigue funcionando a día de hoy, pero no es por esa la razón. La razón es porque es eso, había que sacar a las tropas, que ni siquiera las van a sacar de esa cabeza de puente, porque una vez ya tienen abierta la Indochina, van a dejar una guarnición ahí porque ya pueden suministrarla a través de... Con todo el poder económico que tiene Vietnam, ya pueden suministrar a esa parte y se van a quedar en Guangxi, en esa parte. O sea, yo lo que había encontrado... La van a evacuar del todo. Rubén, lo encontré ahora. La excusa era porque Tailandia estaba realizando ataques a la Indochina francesa. Y como... No, esto es posterior. Es posterior, bueno, el 40-41. Eso es la guerra franco-tailandesa, que es a finales de
de 40 y principio del 41. Sí, sí, Eso ya es 40-41. posterior. Sí, sí, de septiembre del 40 a enero del 41. Ya estaba ocupada, Ya por está Japón ocupada, la ¿no? Indochina en ese momento. Claro, debe ser que a lo mejor metieron más tropas después. Claro. Estaba ocupado el norte de Indochina, no el Eso, centro y el justo. sur. Eso, justo. Aquí van al sur, justo, sí. Claro. Estaba Annam y Tonkin solamente. Eso, La provincia de justo. Annam y Tonkin, la otra no, la otra era soberanía de Vichy, completamente. Sí, pues debe ser que después lo meten en todos lados. Sí, no, pero eso es, además es un acontecimiento posterior. Sí, sí, No, 40-41. Sí, sí, lo tengo aquí escrito yo de hace ya muchos años. Y bueno, pues lo que decía, esto permite salvar al área sur. De hecho, gracias a eso, el área sur también va a poder aumentar su número de tropas, ya va a dejar de tener problemas con el suministro, porque bueno, tiene las ricas tierras fértiles de Annam y Tonkin. Y bueno, con los franceses al principio hay que decir que hay un pequeño choque armado, pero bueno, se resuelve rápido. Y los franceses se cumplen lo pactado y se retira. Y digo yo que este acontecimiento, sobre todo la batalla del Paso de Kunlun, para mí es de las que más impacto tienen a nivel geoestratégico en la Segunda Guerra Mundial. Y digo esto porque al ser derrotado Japón en esta batalla, esto deriva en el acontecimiento de que tiene que irse a la Indochina. ¿Y qué ocurre cuando va Japón a Indochina? Que Estados Unidos ya empieza a romper las relaciones con Japón. Es el inicio que llevará a Pearl Harbor. A raíz de la presencia nipona en Vietnam ya es cuando empieza Estados Unidos a congelar los activos, interrumpe el suministro de petróleo y materias primas, a los que luego se suman Gran Bretaña y Holanda. O sea, empieza una cadena que va a llevar a Pearl Harbor. Por eso yo digo, probablemente si Japón no hubiera sido derrotado en la batalla de Kunlun, la Segunda Guerra Mundial la conoceríamos de una manera bien distinta que no nos podríamos imaginar ahora mismo. O sea, por eso digo que es una de las que es una batalla muy poco conocida y es una de las que más cambia el curso de la guerra. Y yo la pondría en el top 10 de las que más cambia el curso de la guerra. Fíjate, me atrevería a decir. Sí. Pues yo poco conocía de esa batalla. Sí. Es poco conocida. Hay una película china también, hay varias, vamos. Busco la carátula, a ver si vemos banderas. Que estaba bastante bien, que estaba muy bien. Voy a buscar, a ver. Espera. Y bueno, a partir de aquí, pues bueno, ¿qué más decir del año 1940? Pues los japoneses tienen una pequeña victoria, que es la batalla de Zaoyang-Yichang, porque dicen, bueno, en Changsha no hemos podido hacer nada. En el área sur tampoco hemos podido hacer nada, necesitamos una victoria urgente. Y plantean en la zona de Hubei, que Hubei es lo que une el centro, sí, está también por el centro de China, más tirando hacia el norte, y plantean una ofensiva ahí que sí, que logran una victoria, conquistan dos ciudades, Taoyang y Yichang, que eran importantes, ahí sí, la verdad, triunfan, provocan 60.000 bajas a los chinos, ellos tienen pocas bajas, la verdad bastante pocas, pero bueno, es una batalla que también encuentran problemas porque van avanzando muy lento. De hecho, hay un paso que se llama el paso oriental, que es un paso montañoso junto al lado de un monte que se llama Almond. Y en este monte Almond estaba allí la brigada de guardias del Kuomintang, que era una brigada de militar y política, es decir, eran todos afiliados al Kuomintang, muy nacionalistas, estaban bastante bien adiestrados en el arte de la guerra. Y la verdad es curioso porque es una brigada que empieza con 1000 tíos. Los japoneses, para desalojarla del paso oriental y del monte Almond, o sea, es que les cuesta la vida. Primero la tienen que reducir hasta 200 hombres, bombardeándola con todo. Luego cargan contra el paso a la bayoneta, rechazan los chinos. Luego se quedan a 100, luego se quedan a 20. Lanzan una carga contra 20 tíos, los rechazan otra vez los japoneses. O sea, que les cuesta. Llegan al paso, y cuando llegan al paso solo quedan vivo el comandante, que era San Tse-chung, que por cierto hay una estatua de este tío en el Museo Militar de Pekín, hay una estatua que preside ahí. San Tse-chung, que bueno, que le disparan un brazo, coge la ametralladora con el otro, su compañero que era el teniente le sujeta la ametralladora, el tío disparando con un brazo, el otro sujetando... matan a 12 japoneses, al final muere él. Cuando muere él, le dice, en sus últimas palabras, le dice, este es un lugar muy bello para morir aquí.
dice, sálvate tú. Vamos, es lo que dice la ¿Cómo así? historia. Luego Sí, a lo mejor eso no fue así. Pero bueno, no, es lo que cuenta la historia oficial. Luego a lo mejor no fue así. Luego el teniente coge la ametralladora, resiste, se le acaba la munición, coge la pistola y ya cae él. Y con la pistola dicen que mató unos cuantos japoneses. No sé si es verdad. Pero bueno, al final los japoneses conquistaron el puñetero paso, pero a un costo gigantesco. O sea, se dejan la vida 1000 japoneses, o eso se dice. Pero bueno, sean 1000 o sean menos, les debió costar un montón. Y esto sí que es verdad. El cuerpo de Chiang Se-chung, una vez lo cogen los japoneses, lo queman, pues según el ritual, le queman y a través de una, vamos, no sé cómo fue, no sé si fue por la Cruz Roja o por una embajada diplomática, le devolvieron las cenizas a China en plena guerra, porque consideraban que había muerto con mucho honor y que necesitaba estar enterrado con los máximos honores en la zona no ocupada. O sea, una cosa muy curiosa, y esto sí que es verdad. O sea, tuvieron un acto de humanidad en ese sentido los japoneses porque, vamos, diciendo, es que se merece, nos ha hecho sufrir la gota gorda, o sea, para llegar a conquistar el paso. Y es muy curioso. Esta es la única victoria que obtienen así en el área central. Luego llega otoño y otoño vuelve la pesadilla porque van a recibir otra ofensiva del ejército chino. Pero en esta ocasión no del Kuomintang, sino del ejército rojo chino. O sea, del octavo ejército de ruta que lideraba Zhu De o Chu Te, según mandarino, el chino mandarino, otra pronunciación. Yo lo pronuncio más como Zhu De, que es porque se escribe así en castellano, pero bueno. Es el llamado Napoleón Rojo, para mí es uno de los más brillantes militares del siglo XX, chinos y también del siglo XX. Creo que hablamos un poquito de él en el anterior programa. Y este va a plantear una ofensiva que Mao no quería lanzarla, porque Mao no quería hacer nada. Mao había dado la orden de que se desgasten los nacionalistas y luego ya nosotros cogemos los restos. Pero bueno, este insistió, era uno de los pocos hombres que podían hablar por encima del hombro a Mao sin temer por su cabeza. Incluso durante los peores momentos de su régimen. Era quizá el hombre, como era el héroe del pueblo, o sea, era quizá el único hombre que sabía que jamás podía morir a manos de Mao Zedong. Luego tampoco era un hombre sin aspiraciones políticas, no quería aspirar a nada. Él era un militar, o sea, era el clásico militar que solo quería estar con mapas y ya está. Y plantea esta ofensiva, que es en la zona más difícil, que era el norte, que era donde los japoneses siempre solían triunfar militarmente. Y iban a lanzarlo desde la provincia de Shaanxi con 2 As a la provincia de Shaanxi con una A, que esto también confunde mucho en los mapas. Vamos a ver si me aclaro yo. yo. Ya sé que para los que nos oyen es una putada, pero es que yo no he inventado los dos. Aquí está, no, los encontré. Yo no los he inventado, oye, que se lo digan a quien los haya inventado. Están aquí, las encontré las dos, Shaanxi y Shaanxi. Sí, o sea, los comunistas estaban en Shaanxi y los japoneses en Shaanxi. Están aquí justo para que nos hagamos cerca de Shaanxi, con 2 As es Xi'an, los guerreros de Xi'an. Y Shaanxi es Taiyuan, la capital. Los comunistas dominaban prácticamente toda esta provincia de Shaanxi, menos el sur. El sur era del Kuomintang. Que es donde la capital regional era, donde están los Xi'an, era Xi'an donde están los guerreros famosos, vamos. Sí. Que digamos que es el valle más fértil, ¿no? La capital comunista era el Yenan, la base del Yenan, que es una ciudad que está en terrazas, como bancales en las montañas. Vimos fotos de esa en el programa anterior. Sí, creo que pusimos una Yan'an, foto, sí. Y bueno, lanza esta ofensiva que se va a llamar la ofensiva de los 100 regimientos, porque fue con 100 regimientos, algo más de 100 regimientos, obviamente. Fue sorpresa. Y la verdad, como el ejército japonés estaba concentrado en el centro y el sur, había desguarnecido mucho ese área. Entonces hay que decir que entraron los comunistas como el caballo de Atila. Pero es que ya no solo entraron en Shaanxi con una A, sino que llegaron a Hebei. Incluso se llegaron a acercar a Pekín algunas unidades de caballería. A Pekín, nada más y nada menos. O sea,
fue un raid de estos y no era conquistar el objetivo, porque no se podían mantener. Era conquistar, saquear, destruir y regresar a la base de partida. O sea, causar el máximo desastre posible. Y la verdad fue una pesadilla, porque los japoneses, o sea, aparte la primera noche, porque atacaron desde la Gran Muralla, y la Gran Muralla, que ellos la dominaban en su parte, lo que hicieron de noche fue poner a lo largo de kilómetros soldados con antorchas. Y luego empezar a gritar y al amanecer y salir a la bayoneta. O sea, fue una cosa espectacular. O sea que los japoneses, y sobre todo había muchas tropas colaboracionistas, porque hay que decir que en esta batalla el 40% de las tropas del eje van a ser chinos colaboracionistas del régimen de Wang Jingwei, que precisamente en 1940, lo aclaro, se había ya instalado el gobierno ya títere chino, que era el de Wang Jingwei, el presidente, que era el presidente del Kuomintang, el Kuomintang pro-japonés, que su bandera tenía como un penacho amarillo para diferenciarse, utilizaba la misma bandera al sol blanco, pero con un penacho amarillo, que ponía, no recuerdo el lema, era paz, anticomunismo y otra palabra que no me acuerdo si era prosperidad o algo así, paz, prosperidad y anticomunismo, una cosa así, era el lema. Pero bueno, y este ejército llegó a desplegar a lo largo de la Segunda Guerra Mundial 1 millón de soldados, ¿eh? O sea, 1 millón de soldados en el frente chino eran chinos al lado de Japón. O sea, esto es curioso, ¿eh? Chinos sin contar mongoles y manchús. Esto excluyendo a los mongoles y a sus manchús, que habría que sumarlos aparte. ¿Es el gobierno nacionalista de Nankín? Sí, el gobierno nacionalista de Nankín. Vale, sí. tengo la bandera, sí. La pongo ahora mismo. El presidente Wang Jingwei, que teóricamente tendría que haber sido el heredero de Sun Yat-sen cuando murió, lo que Chiang Kai-shek tenía el poder militar y se hizo él con el poder. Wang Jingwei, además era como de una facción izquierdista. Luego, cuando viajó a Alemania, se quedó enamorado del nacionalsocialismo, se hizo un fascista convencido. Y bueno, y al final acabó colaborando con el eje. Le llamaban por aquella época el Quisling chino, porque como fundó su estado al mismo tiempo que en Noruega fundaron los alemanes el régimen títere de el estado noruego de Vidkun Quisling, sí. Pues bueno, el resto de su vida recibió el apoyo del Quisling chino. Sí, claro, y su territorio es más o menos lo que tenía ocupado los japoneses, ¿no? Sí. Es que nació su régimen a mediados del año 40, justo cuando en Noruega, que la acaban de ocupar los alemanes, pusieron el gobierno títere de Quisling. Pues lo mismo. Pues curiosidades. Y bueno, pues como he dicho, en esta ofensiva el 40% de las tropas eran colaboracionistas, eran todavía bisoñas y bueno, muchas desertaban a la primera acometida. Fue un desastre, arrasaron, destrozaron vías de ferrocarril, cuarteles del ejército japonés que fueron abandonados a toda prisa, saqueados, almacenes con municiones, además robaron armamento tirado por el ejército japonés. O sea, fue un desastre. El mayor éxito fue destrozar las minas de Xijin, que eran unas minas que proveían de carbón a la industria japonesa. Llegaron allí, además las minas estaban bien defendidas, lo único que entraron por la noche, saltaron el muro, a los guardias los cogieron en la garita, les amenazaron y les dijeron, como digáis algo os mato, y además os unís a nuestra causa, y dijeron los guardias de la garita, sí, claro. Esto es cierto, está documentado que es así. Fueron a las camas donde dormían todos los soldados que eran colaboracionistas en su mayoría. En las camas o los acuchillaron o bien los hicieron prisioneros y los pocos japoneses que había pues los mataron. Y nada, fueron a las minas, las pusieron explosivos y volaron todo el complejo carbonífero en un espectáculo de pirotecnia, lo desbordaron y estuvo casi un año inoperativo con la mina. No llegó al año, creo que 8 meses, pero bueno, estuvo inoperativo. O sea, fue un desastre para la economía japonesa. Y bueno, los comunistas se volvieron por donde habían venido, a sus líneas de partida, todo el territorio conquistado lo devolvieron. Y lo importante es que sufrieron muy pocas bajas, mientras que el eje sufrió el doble de bajas que los chinos, en este caso, cosa que vuelve otra vez, no compensaba. No, en este caso menos, ¿no? Si ya no compensaba matar 5 veces a los chinos, menos perder tú el doble que ellos, sí.
Sí, sí. Pues Entonces podemos decir que el año 40 fue el año negro de Japón en China, fue el peor año de Japón. El año 39, el 40 fue de los peores años de China porque, o sea, todo fueron reveses, derrotas, retiradas, muy pocas ganancias, más retiradas que ganancias. Entonces fue catastrófico. El año 1941, pues bueno, los japoneses decidieron permanecer prácticamente a la defensiva, no se lanzaron a ninguna aventura, hubo alguna conquista, algún territorio local muy pequeñito, Sazao creo que es lo único que conquistaron, ya está, pero bueno, no quisieron emplear ese año para reorganizarse. Lo que sí hicieron desembarcos en la costa, sí que hicieron conquistas en las costas. ¿Por qué? Porque ahí los chinos no tenían nada que hacer. Estaba la Marina Imperial japonesa con gruesos calibres, con los portaaviones, o sea, era un suicidio acercarse a las costas. Entonces los chinos se retiraban 100 kilómetros al interior, donde los cañones japoneses, 100 no, pero a lo mejor había cañones que tenían más de 30 kilómetros de alcance, pero bueno, los chinos se retiraban bastante más. Y hicieron varios desembarcos en Fuyang, Zhejiang, la zona de Cantón, el río de la Perla, cerca del Macao portugués, ampliaron las cabezas. Y bueno, y ahí asentaron unidades y más que nada, esto era muy inteligente porque interrumpían el tráfico marítimo chino con el exterior, el comercio, sobre todo el comercio de armas, que Estados Unidos cada vez más vendía armas a China. Stalin había abandonado a los chinos después del alto el fuego con Japón y del pacto Ribbentrop-Molotov. Entonces China se había tenido que lanzar sí o sí en brazos de los Estados Unidos. De Gran Bretaña la tenía cerca en Hong Kong, pero el problema es que Gran Bretaña no se atrevía a hacer mucho, porque como tampoco Gran Bretaña estaba en sus mejores momentos, en esos instantes estaba acorralada ahí, pues estaba acorralada librando la batalla de Inglaterra y sobreviviendo en Egipto, pues no podía enviar mucho armamento porque no tenía ni para sí misma. O sea, prácticamente el Hong Kong británico estaba ahí de decoración en ese momento. Lo que sí hubo en el año 40 y 41 es una ofensiva aérea tremenda por parte de la Fuerza Aérea Imperial Japonesa. Nuevamente es bombardeada la capital nacionalista de Chongqing. De hecho, hay una desgracia en el metro porque, bueno, una de las bombas derrumba parte del metro, se libera mucho polvo y, bueno, mueren asfixiadas miles de personas. Luego la ciudad de Lanzhou también es atacada, Kunming, Chengdu, tanto en el norte como en el centro o en el sur. Todas las ciudades del Kuomintang son reducidas a cenizas. Aparte, Japón obtiene la superioridad aérea absoluta porque en 1940 entra el caza cero. Y claro, hasta ahora los japoneses habían tenido muchos problemas con los Mosca, los Polikarpov I-16, los famosos que teníamos aquí en España, ¿no? Los republicanos. El Polikarpov I-16, que la verdad les causaba bastantes problemas a los pilotos japoneses, pero en cuanto entra el cero, los I-16 desaparecen del cielo. Hay una jornada, que en una sola jornada un cero llega a batir, creo que fueron 11 moscas. O sea, una bestialidad. O sea, de repente la supremacía aérea china desaparece y la aviación japonesa opera libremente a sus anchas. Claro, ¿qué ocurre? Mientras estamos diciendo todo esto, se tensa la situación con Estados Unidos. También el Kuomintang tiene problemas con el Partido Comunista porque hay un incidente, que es el incidente... es el incidente llamado de Guanán por la zona, pero también se le conoce como incidente del Cuarto Ejército Nuevo, que el Cuarto Ejército Nuevo era una formación partisana. Ojo, una formación partisana que llegó a tener 200.000 soldados. No, aquí todo es a lo grande, tú tranquilo, lo sé. Sí, vale. No, que me lo imagino, que en China es todo grande. Creo que fueron 260.000 soldados en su mejor momento. O sea, ocupaba parte de la provincia de Jiangxi, donde está Shanghái, pero más al sur, y de la de Anhui, que es una zona rural, muy montañosa. Y bueno,
casi 200.000 soldados japoneses estuvieron ocupados luchando contra esta guerrilla comunista. Por cierto, uno de los líderes de esta guerrilla era Li Shaoqi, que bueno, luego será ejecutado por Mao en la Revolución Cultural, además de una manera bastante cruel. Padecía de diabetes, no le puso en una celda sin suministrarle azúcar Mao Zedong, y bueno, y estuvo por una cámara viendo cómo sufría espasmos y eso. O sea, le dio una muerte bastante agónica al pobre. Y bueno, la verdad, yo para mí esta es la mejor unidad partisana que hubo en Asia, en la Segunda Guerra Mundial. No me atrevo a decir de la contienda, pero sí una de las mejores, porque la verdad provocó a los japoneses más de 50.000 bajas y a las tropas colaboracionistas el triple. O sea, causó bastantes problemas, voló infinidad de trenes. ¿Qué pasaba? Que esta unidad compartía espacio con unidades partisanas del Kuomintang, y también una zona del frente se unía a esta unidad partisana, por lo cual estaban cerca de las tropas del ejército nacionalista. Y hubo un choque un choque pequeño que empezó a derivar luego en choques más grandes, y que es que los partisanos del Cuarto Ejército Nuevo se metieron en zona nacionalista. Estos les dieron como un alto, los otros dijeron que no, y bueno, y hubo un tiroteo y al final fue aniquilado el Cuarto Ejército Nuevo y se rompió la alianza entre Mao Zedong y Chiang Kai-shek. Seguirían colaborando, pero cada vez que podían se tiroteaban entre ellos. Ahí en medio de los japoneses se tiroteaban entre ellos. De hecho, en medio de esta batalla en Guanán, es muy curioso, están comunistas y nacionalistas luchando, y por encima de ellos pasando la aviación japonesa y arrojando bombas a ambos. O sea, sí, una cosa muy curiosa. Bueno, aquí hubo todo curioso, porque buscando fotos acabo de encontrar una cosa que tiene que ver. Voy a intentar poner la foto si puedo, ¿eh? Creo que puedo. Es de China, ¿eh? Y de Japón. Es soldados rusos en el ejército japonés en Manchukuo. Sí. Del ejército blanco. Sí, o sea, de los rusos blancos, sí. La brigada Sano, que eran 4.000 hombres, dirigidos por Gurgen Nagolen, que era armenio. Ah, toma, para más. El general Gurgen Nagolen lo dirigía el armenio. Esta combatió en el Halgin-Gol, y luego en la Operación Tormenta de Agosto. Combatió contra la guerrilla china también de Mao en los años 30, junto con el ejército manchú y el ejército japonés. Sí, era una unidad veterana, de las buenas, era una buena unidad militar. La verdad acabaron bastante mal, acabaron en el Gulag en el año 45, la mayoría de sus... No, claro, ¿no? Cuando llegaron los soviéticos a estos lares se los cogieron a todos, claro. Sí. Esta hizo acciones de guerrilla, pero para la época que estamos hablando, en el año 40 es que deja de existir la guerrilla en Manchukuo. Es aniquilada. Además, creo que lo comentamos en el anterior programa. Entonces, como que Manchukuo, que era la provincia más rica, la verdad se mantuvo pacífica. Prácticamente hasta a finales del 44 volvió a resurgir otra vez la guerrilla, que se fue incrementando en el 45 hasta la llegada de los soviéticos. Pero bueno, lo que es la Segunda Guerra Mundial prácticamente se vivió bien. En Manchukuo no hubo acciones guerrilleras, la verdad. Pero es que como busqué partisanos chinos y me salieron estos como lucha antipartisana, claro. Sí, es que hicieron acciones antipartisanas. Sí. Pues seguimos. Y bueno, lo que he dicho, se rompe esta alianza. Esto sería el año 41. Otra acción que hubo este año fue la segunda batalla de Changsha, que hicieron un intento menor de acercarse a Changsha, los japoneses, que fracasaron. Lo hicieron, fíjate, en el otoño del 41, porque ya se estaba planeando la guerra contra Estados Unidos y querían tener una posición más ventajosa en China antes de embarcarse en la guerra contra Estados Unidos, pero no, tampoco lo consiguieron. De hecho, emplearon menos tropas,
pensando que estaría menos desguarnecida, pero bueno, tampoco me voy a extender en esta batalla porque, bueno, fue el mismo resultado. Incluso llegaron menos lejos, se quedaron esta vez como a 50 kilómetros. Rubén, tenías un tope de horas que decías tú que quieres estar. Sí, no podemos una hora más me puedo estar, a ver si me da tiempo a acabar por lo menos. Por eso digo que mucho. Que avancemos un poco porque no profundices, que tu libro, el que quiera conocer todas las batallas, tiene aquí 600 páginas. No, pero no da tiempo, en una hora, a ver si nos quedamos 10 minutos más, no pasa nada. En una hora yo creo que termino la exposición. Y a ver por lo menos si alguien quiere preguntar algo luego. Y bueno, ya nos vamos, estamos en el otoño del 41, lo que hemos dicho, la intervención en Indochina propicia que Estados Unidos rompa relaciones comerciales con Japón, esto apoca a Japón a sufrir hambre, con lo cual no tiene más remedio que atacar a Estados Unidos, y es lo que todos conocemos. El 7 de diciembre del 41 tiene lugar el ataque a Pearl Harbor y empieza toda la expansión japonesa por el Pacífico, cae en Malasia, Singapur, el ejército británico tiene la mayor derrota de su historia allí en Singapur, invaden las Indias Orientales, Nueva Guinea, las Salomón, las Gilbert, hacen un imperio en cuestión de 6 meses, una blitzkrieg espectacular, llegan a Birmania, conquistan Hong Kong, importante el Hong Kong británico, porque allí en el libro aparte explico la batalla de Hong Kong, aunque es verdad que los aliados en este caso, la mayor parte de tropas son británicas y canadienses, hubo tropas chinas que participaron y por eso yo es una batalla que la he incluido en el libro. Bueno, geográficamente es China también, ¿sí? Participan una fuerza china bajo el almirante Chan Chak. La mayoría son marineros, pero luego también hay unidades partisanas de policías, y al lado japonés hay una unidad que también combate junto a los japoneses, que es la Fuerza T, que también eran tropas títeres, que también logran algunos éxitos importantes, conquistan alguna colina los británicos y en la zona de nuevos territorios y eso. Hay un hecho muy curioso, que se enfrentan los dos chinos de ambos lados en Hong Kong, además en el norte de Victoria, de la ciudad, porque tenía una quinta columna, los japoneses, una quinta columna de fascistas chinos pro Wang Jingwei, en este caso. Y entonces... ya tengo la cabeza levantada con los nombres y con todas estas facciones, yo ya tengo la cabeza... deciden lanzar una insurrección en la ciudad. Una insurrección. Pero claro, tenía un espía dentro que se lo comunica al jefe de la guarnición china en Hong Kong, que el que he dicho, el almirante Chan Chak, se lo comunica. Entonces lleva tropas a donde iba a tener lugar la concentración, que el lugar de reunión era un cine, y entonces se reúnen ahí. No recuerdo si eran 200 o 400 hombres armados, se reúnen dentro de ese cine pues para lanzarse a la insurrección. Entonces, mientras están preparando el ataque, de repente se abren las ventanas de los cines, en los palcos estos de la segunda planta entran chinos armados del bando nacionalista y empiezan a tirotear a los otros chinos del bando contrario abajo, a tirarles granadas, y mueren. Los que no mueren acribillados mueren abrasados. Encima tapian las puertas del cine y mueren abrasados. Y recuerda un poco a la película esta de Tarantino de Malditos Bastardos. Sí, sí, justo, sí, con el cine, con la matanza del cine, justo, sí, sí. La matanza esa que hay del cine, pues es un calco. Yo creo que Tarantino tuvo que conocer este hecho y basarse en esta... O eso es mucha casualidad. No sé si Tarantino se basó en este hecho, pero el caso es que sucedió así. Aniquilaron a todos, no quedó ni uno. O sea, de los 200 tíos no quedó ni uno. O sea, aniquilados, ni prisioneros. Sí, sí. Fue una cosa. Y bueno, ya la curiosidad. Al final Hong Kong cae y bueno, Hong Kong es transferido por primera vez. China recupera Hong Kong. ¿Y por qué digo China recupera Hong Kong? Porque en una ceremonia, a los pocos meses, en el año 42, pues Japón se la devuelve al gobierno legítimo de China, que es el de Wang Jingwei. O sea, técnicamente Hong Kong vuelve a China en ese sentido. Pero mira, una de estas cosas simbólicas. Y bueno, ¿qué sucede mientras tanto? Importante, Birmania. Invaden los japoneses Birmania. Birmania era una colonia británica. Se produce la invasión del ejército japonés, 3 divisiones japonesas y el ejército tailandés, importante, que van a atacar la zona de Kengtung.
Esto a lo mejor el público dice, ¿y esto qué tiene que ver con el frente chino? Pues tiene que ver muchísimo. Y de hecho va a ser decisivo. ¿Por qué? Porque los japoneses arrollan a los británicos, llegan prácticamente hasta el norte y al final Chiang Kai-shek, que se había ofrecido a ayudar a Churchill, Churchill en un principio lo había rechazado, pues Churchill al final cede y dice que sí, Ahora que sí. envía ayuda. ¿Por qué? Porque está la carretera de Birmania, que es por la cual los occidentales suministran toneladas de vituallas al ejército chino. Y si cortan esa arteria, queda aislada China. Al final la van a cortar los japoneses y China se va a quedar aislada. Pero aún así, Chiang Kai-shek sabe que si cae la India está ya todo perdido. ¿Y qué forma hay de evitar que caiga la India? Pues enviando a cientos de miles de tropas chinas a la frontera con Birmania. Entonces se crea la Fuerza Expedicionaria de Birmania, una fuerza que bueno, ese año 42 va a tener 100.000 hombres, pero que para el año 43 va a tener 800.000 soldados. Madre o sea, mía. va a haber 800.000 soldados chinos en Birmania. Cuando vemos las películas estas del puente sobre el río Kwai y vemos la lucha en Birmania, que parece... nunca nos ponen a los chinos, pues el público tiene que saber que la mayor parte de las tropas aliadas que había allí eran chinas. Luego venían las británicas, y británicas entre comillas porque eran tropas coloniales. Sí, la mayor parte de coloniales, sí. De India, de África, del Congo, hubo hasta de congoleños del Congo belga ahí. En Birmania hubo australianos, neozelandeses, los norteamericanos de Merrill, estos, o sea... Merrill Marauders. Era un batiburrí, hay de todo. Y bueno, envía esta fuerza expedicionaria, estos 100.000 hombres, que atacan a los japoneses por el flanco. De hecho, están a punto de provocar una gran derrota a Japón. O sea, esto es curioso. Mientras todos los ejércitos aliados de Estados Unidos en Filipinas, de Gran Bretaña en Malasia, todos se batían en retirada ante el imparable ejército japonés, el único que conseguía fijar a los japoneses en una posición, incluso hacerles retroceder de vez en cuando, era el ejército chino. Es más, los británicos están a punto de sufrir un desastre en los campos petrolíferos de Yenanyang. ¿Por qué? Porque quedan embolsados. Casi no llega al tamaño de una división, pero casi. Una brigada, casi una división, queda embolsada. Y está a punto de ser aniquilada, y es porque la contraofensiva china empuja a los japoneses, les expulsa, libera a los británicos, les saca de la bolsa y gracias a eso huyen a la India. Al final, los japoneses consiguen vencer en Birmania, la conquistan y además hacen retroceder a los chinos. Por cierto, en esta campaña participa la 200 División Motorizada, la que hemos dicho antes. Los T-26 están ahí, que con T-26 los británicos le van a entregar algunos Stuart M3 también. O sea, van a haber un batiburrí de tanques, de algún Panzer I, va a haber también una cosa un poco... Sí, la foto... rara de tanques. Tengo aquí una foto de esas. Sí, la 200 División Motorizada es muy chula, porque hay armamento de todo tipo. Panzer I, SDFK, T-26, Stuart, y luego ya para el final de la guerra va a haber Sherman. O sea, es una unidad muy chula. Es una de mis favoritas. Y bueno, fíjate, no hubieran retrocedido tanto los chinos si no es por el golpe de gancho de los tailandeses, porque Tailandia se une a las potencias del eje y ataca a China por el flanco sur, en la provincia de los estados Shan. Ataca a los chinos y por ese golpe de gancho los chinos no pueden contener a los japoneses y tienen que retroceder a su frontera. Es más, los japoneses y los tailandeses cruzan la frontera de China desde Birmania y arrebatan a los chinos parte de la provincia del Yunnan. Muy poco, pero se quedan algunas ciudades importantes. Por tanto, China va a estar ahí también defendiendo una nueva frontera más ahí. Pero bueno, gracias a eso, gracias a esos 800.000 hombres, a mediados de 1942 el ejército japonés se ve imposibilitado de ir a la India. Y hay que decir una cosa, Gran Bretaña es que no tenía absolutamente nada con que defender la India. O sea, cuando digo nada, es nada. O sea, 4 brigadas por allí y algún regimiento por allá y para de contar. Y eso que estaba viendo una insurrección en ese momento. Sí, justo. Estaba después, el Bose, ¿no? Y todas estas tropas del ejército. De hecho, ya había una unidad. Bose llegaría más tarde.
pero ya tenía ya existía el ejército indio libre, pequeñito, pero ya existía y lo dirigía un capitán que se llamaba Mohan Singh, que de hecho luchó en la campaña de Birmania con sus tropas y llegaron a partes de la frontera con la India. Nosotros O sea, pero si no Belun entraron Artis, en la India fue gracias a los chinos, porque es que no puedes invadir la India si a tus espaldas tienes no, claro. tienes 100.000 soldados que están aumentando día a día y en pocos meses serán 800.000. O sea, no puedes atacar la India. Nosotros en en esas Belun Artis condiciones. tenemos un programa sobre la batalla de Kojima, que es, digamos, la penetración japonesa en el 44. Estamos hablando del 44, en territorio indio. Y es la defensa más importante que tuvo ahí los británicos de la zona ya casi india de Birmania, ya, frontera. Sí. Y bueno, como he dicho esto, China salvó el culo a Gran Bretaña, o sea, hay que decirlo. A Gran Bretaña le salva el culo todo el mundo en la Segunda Guerra Mundial, o sea, le salvan los soviéticos en el año 41, cuando la Wehrmacht se va allí a Rusia, se la salvan los estadounidenses unas cuantas veces y se la salva China en 2 ocasiones. Luego se la salvará otra vez más en el año 44, China. Pero bueno, o sea, Gran Bretaña la verdad hace un papelón en la guerra que la verdad hace un papel bastante cuestionable, Gran Bretaña, porque es que no da ni una, la pobre. Todo el rato tiene que ser salvada por alguien. Bueno, siguiendo con el tema, Japón, es curioso, ese año 42 también lanza otra ofensiva en las provincias de Jiangxi y Zhejiang, que están en la zona centro-sur, pero junto a la costa. No sé si tienes el mapa del año 42. Sí, lo tengo. Pues junto a la costa, amplían ahí, se arañan la mitad de esas provincias. Y es una ofensiva que hacen improvisadamente. ¿Y por qué? Porque tiene lugar el famoso Raid Doolittle, estos B-25 que despegaron del portaaviones Hornet allí para bombardear Tokio. Sí. Tengo una foto, de hecho descargué una foto del Doolittle porque sabía que iba a salir el tema. Espera, a ver si la encuentro. Y bueno, los japoneses tenían varias dudas dónde había sido. De hecho, muchos creyeron que fue de Midway, que luego de esto desembocará en la batalla de Midway, pero también se temía que podían haber venido de bases en China y que los B-25 quizá habían despegado de las provincias de Jiangxi y Zhejiang. Entonces lo que hicieron es conquistar la mitad de estas 2 provincias, que eran las zonas donde había aeródromos, donde los chinos tenían aeródromos, la Fuerza Aérea China. Y la verdad lo conquistaron a un coste elevado, tanto para los japoneses, pero más para la población china, porque sufrió la población china 250.000 muertos, porque utilizaron muchos gases, hubo muchos crímenes en las aldeas, sobre todo los que eran sospechosos de haber escondido a los pilotos norteamericanos. La verdad hicieron una masacre bastante cruel los japoneses. Es más, en este periodo, vamos, en China se estaba viviendo un auténtico genocidio. O sea, ya esto no lo he dicho, pero cuando he hablado de la ofensiva de los 100 regimientos, una de las principales consecuencias que tiene es que el ministro de Interior y de Defensa, que era Hideki Tojo, luego ya será primer ministro, antes de Pearl Harbor, pero en ese momento era ministro de Interior, consigue de su superior, que era el Fumimaro Konoe, el primer ministro, consigue de su superior que se apliquen castigos ejemplares. Y bueno, y entonces aquí se establece una orden al ejército japonés que se llama la política de los 3 todos. Los 3 todos. ¿Y qué son estos 3 todos? Sí. Pues significa quemarlo todo, saquearlo todo y matarlos a todos. O sea, creo que lo dice bien claro. Sí, no, está claro que había una política claramente genocida. Por lo menos son específicos, o sea, aquí no albergaba dudas. O sea, aquí daños colaterales no existen, básicamente. No podía haber daño colateral, estaba todo bien especificado. Y bueno, esta política, sobre todo en las regiones campesinas de Shanxi, todas las áreas dominadas por los partisanos del Partido Comunista, esta política en los primeros meses se habla que serían asesinadas unas 3 millones de personas. O sea, uno de los peores crímenes de la Segunda Guerra Mundial y muy poco conocidos.
sea, hablamos de la mitad de los judíos del Holocausto en toda la guerra, o sea, y en pocos meses, ¿eh? O sea, más o menos, o sea, 3 millones de personas, se dice poco. O sea, se arrasaban aldeas, no se dejaba cimientos. Es como una especie de Lídice, pero con cada aldea que te encuentras. O sea, una cosa sorprendente. O sea, es para contextualizar un poco, que estamos en una guerra ya de aniquilación total. Tampoco los otros, ¿eh? El otro bando se sale de rositas, ¿eh? La política de reclutamiento masiva de Chiang Kai-shek desemboca en algunas hambrunas, por ejemplo la de Cantón. Lo que contamos del tsunami de agua aquel que hubo en el año 38 en la presa, no sé si te acuerdas. Sí, que era una locura como tal, sí. Murieron 800.000 personas, pero claro, es que tuvo un efecto colateral eso años después, que durante 2 o 3 años, como esos campos estaban inundados, no se recogieron cosechas. Y esto desembocó en una hambruna que se llamó hambruna del Henan, que se desató los años 42 y 43 y murieron otros 3 millones de chinos por hambre. Madre mía. O sea, esto... y En luego China, las represalias de cada bando. En sí. aquella época Mao Zedong hizo la primera gran purga al Partido Comunista Chino y a las zonas que dominaba el Partido Comunista Chino. Esta purga dejó 250.000 asesinatos. O sea, en plena guerra mundial se dedica a hacer purgas, ¿no? ¿Eh? En plena guerra mundial se dedica a hacer purgas. Sí, hizo una purga. Sobre todo el año 42-43 fue lo peor. Empezó en el 40. El 40 ya se purgó a los intelectuales. Empezó intelectuales y algunos cuadros. Pero la guerra ya empezó el 42-43. Esos intelectuales con gafas, ¿para qué sirven en una guerra? Para nada, hombre. Sí, de hecho aquí en el año 42 se instaura las famosas sesiones de autocrítica. Esto que se decía en las dictaduras comunistas asiáticas, que salía un tío diciendo, pues yo esta semana no he sido lo suficientemente leal al líder, qué castigo me impone al partido. Y claro, al final por miedo todo el mundo se inculpaba a sí mismo de crímenes. A flagelarse, vamos. Pues por primera vez, esto que vemos en la dictadura de Mao Zedong, ya en el año 49, ya se instaura en las zonas rojas en el 42. Ya se instaura. Solo faltaba ya flagelarse. Lo comento en el libro lo explico todo eso. No. En el libro preguntan y interrumpo un poco. De hecho, también instaura un castigo en esta época, cuando estaban en el Yenan, como hemos dicho, que era una zona montañosa con terrazas, que tenía cuevas naturales. Pues esas cuevas se habían convertido algunas en jaulas humanas. O sea, eran. Sí. O sea, ya te digo, la Segunda Guerra Mundial China fue horrible. O sea, fue una experiencia terrible. Y luego las guerrillas internas que había, las sectas, los distintos bandos, había ataques de piratas. O sea, de hecho los piratas los compra cada bando. Una vez servían del lado de Japón, otra del lado del Kuomintang. Asolaban las costas, hubo un caso de una banda de piratas, que los pagó Japón, saquearon los pueblos, mataron a la gente y luego al siguiente pueblo los nacionalistas se enteraron, mandaron un destacamento de infantería de marina que emboscó a los piratas, los masacró, les persiguió a su base en una isla. O sea, unas historias sorprendentes. O sea, es muy... La Segunda Guerra Mundial en China es muy interesante, la verdad. No, yo estoy alucinando. Y de hecho, Rubén, me preguntan en el chat, yo tengo el libro delante. Claro, que si tiene muchos mapas el libro. El libro tiene mapas en cada capítulo, más o menos. 30 mapas. Pero lo que no tiene, o no encuentro, son mapas, digamos, de provincias. Es decir, de China entera para ver las provincias. Sí, tiene el estos que me mandaste, ¿no? Sí, el primer mapa del libro es completo, de toda China al completo. Ah, está aquí, ya lo vi, ya lo vi. La introducción. Está aquí en color, aquí está. Está en color, además. Está en color. Aquí está. Este es el que necesitamos básico para seguirlo. Yo lo estoy siguiendo con unas fotos que me pasó. Y las que tú me pasaste ahora por... Esas no las llegaste a poner en el libro, ¿no? Las de los años. No, muchas de las fotos que estás poniendo no. No. Los mapas que me pasaste tú. Los mapas, no todos. Es el general del libro, solo que retocado. Es el general del libro, pero retocado. Vale. Retocado a nivel cronológico, para que se entienda, más que nada. Sí. Pues lo primero que tenemos que hacer al empezar a leer el libro es memorizar el mapa para conocer las provincias chinas. Y a partir de ahí, vamos para adelante.
Porque si fuesen Teruel, bueno, Albacete, Cuenca, nos guiamos mejor. Pero claro, estos nombres, los españoles de historia de Estados Unidos tenemos, bueno, geografía americana, conocemos algo, geografía europea bien, pero claro, cuando hablamos de China, lo primero que tenemos que ponernos es a intentar entender este mapa. Claro. Ujú. Y después cada capítulo, lo digo porque eso sí que lo estoy yo ojeando, tiene a su vez mapas dentro de cada capítulo. Cuando hablamos de la ofensiva del paso de Kanya, pues hay mapas de esa ofensiva. Es decir, sí que hay muchos mapas para que nos podamos ir poco a poco haciendo lo que yo intento hacer en el vídeo. Lo digo para los que lo ven en podcast, poner mapas de Google para ir un poco centrándonos la mente. Pues tenemos ya comienza esto de Birmania en 1941, está el Dolittle, ¿no? Y empieza, no sé si me adelanto o voy un poco a No, traspié. hemos concluido ya el año 42. Podemos pasar 42. al 43. No, Ya aquí me lo- empiezan estos famosos pilotos americanos, ¿no? Que también tienen una unidad. Ah, sí, los tigres voladores Eso, justo. de Clyde Chenault, sí. ¿Te puedes contaros un poco? Sí, Porque era una unidad, una escuadrilla de voluntarios americanos que iban a servir a China antes de lo de Pearl Harbor. Lo que justamente les encontró La guerra, ¿no? estalló la guerra contra Japón cuando estaban de camino en Birmania. Estaban haciendo stop en Birmania para pasar a China. ¿Y qué hicieron? Pues combatir sobre los cielos de Birmania, eso sí, con aviones que ya tenían pintados los discos con la bandera china. Luego estos pilotos se integrarán en la Fuerza Aérea China y luego ya en China sí que operará ya dentro del territorio chino la 14ª Fuerza Aérea estadounidense. Pero eso Pues bueno, esta va a desequilibrar la balanza. Esta y la Fuerza China, hay que decirlo, entre las dos, porque la Fuerza China empieza ya a dotarse de aviones norteamericanos, pues sobre todo P-40 Warhawk en un principio, pero por ejemplo lo que marcará la diferencia será cuando lleguen los P-51 Mustang ya en el año 44, o sea, ya cuando estén los Mustang volando sobre China ya poco tiene que hacer. Aparte que cada vez está más mermada la Fuerza Aérea japonesa. En China es curioso, habrá hasta, esto es poco conocido, pero operaron hasta las fuerzas aéreas polacas libres en China. En Chande, por ejemplo, Witold Urbanowicz, este piloto polaco que combatió en la batalla de Chande, derribó, bueno, en pocos minutos derribó 2 ceros con su P-40. Es el único piloto que ha servido en el frente del Este, en el frente occidental, en África y en el Pacífico. En los 4 frentes ha volado y ha combatido. Tiene el récord de haber servido en los 4 frentes. ¿Cómo se llama el nombre? Witold Urbanowicz. A ver si encuentro una foto, ¿eh? El misterio del héroe anónimo, no, este no. Voy a poner el nombre. Pues ese año 43 estuvo ahí en China. Y bueno, la 14ª Fuerza Aérea, a ver, fue importante, pero bueno, también hay mucha polémica detrás, porque es verdad que se empleó la misma política para las ciudades ocupadas de China. Se empleó, por ejemplo, la misma política que para las ciudades francesas en el desembarco de Normandía, que la Fuerza Aérea Aliada destrozó toda Francia. O sea, Caen, por ejemplo, quedó reducido a cenizas y un montón de ciudades. De hecho, murieron más civiles franceses en el desembarco de Normandía que no americanos y alemanes. Esto es curioso. Y en China más de lo mismo. Hubo los B-17 y B-24, pues bueno, arrasaron Hong Kong, Pekín, todas las ciudades, y luego los B-29. O sea, empezaron los B-29. Sobre todo los B-29 se utilizaban para la industria en Manchuria. Todas las ciudades industriales de Manchuria arrasados. Y el caso más polémico sería en el año 1944, que es el bombardeo de Wuhan, de la capital de Wuhan, que fue de los más mortíferos de toda la Segunda Guerra Mundial. En el primer día vinieron oleadas de B-24 y B-25 Mitchell, también cazabombarderos, y arrojaron napalm sobre los barrios periféricos que ardieron. Quedó eso ardiendo porque es todo madera.
y al día siguiente fue peor, porque ya llegaron casi un centenar de los grandes B-29, las superfortalezas volantes, y bueno, arrojaron toneladas de bombas de fósforo que convirtieron eso, hizo el efecto este que se llama en alemán Feuersturm, que es Sí. tormenta de fuego, que se junta el aire caliente Sí, de las propias explosiones que de genera a su vez. arriba con Sí. y hace un vendaval de vientos Sí, sí, sí. huracanados de varios kilómetros por hora que lo arrasa todo y lo abrasa todo. Y bueno, en el bombardeo de Wuhan se calcula que murieron entre 90 y Madre 95.000 mía. personas. O sea, solo superado por el bombardeo de Tokio con 200.000, por Hiroshima con 120.000 y luego sería Wuhan. Dejó más muertos que la bomba atómica de Nagasaki. Es curioso, ¿eh? Sí, sí. Es curioso. De hecho, si pones bombardeo de Wuhan, sales tú como primera entrada. ¿Perdón? Que sales tú una foto tuya en YouTube. Sí, el primer bombardeo de vídeo de mi Wuhan. canal, de Eurasia 1945, el primer vídeo de todos fue el de Wuhan porque estábamos en plena pandemia y todo el mundo hablaba de Wuhan, de teorías, de lo que había pasado y digo, ostras, pues nadie conoce este suceso que no hace tanto tiempo de Wuhan y digo, voy a colgarlo que me parece curioso. Sí, Y mira, ahí pues, empezó todo. ahí está, ahí está. Ahí empezó todo. Luego ya me enganché a esto de YouTube. Mira. Yo empecé un poco al YouTube un poco más tarde, pero sí que hice podcast en el confinamiento, hice bastantes. Pero aprendí a manejar esto del OBS y todos estos sistemas y al final, bueno, lo hago un año después del confinamiento. Pero bueno, sí que empecé a practicar con los directos también en el confinamiento. Pues bueno, ese año, pues siguiendo ya, en el año 1943, a ver, se caracterizó, estuvo el ejército japonés a la defensiva por lo menos hasta el final. Al final sí que hará un ataque, que será la batalla de Changde, pero bueno, estuvo a la defensiva. Quien así atacó a los chinos fueron los tailandeses, en lo que se conoció como la guerra sino-tailandesa, esa breve guerra. Aquí se matan todos, madre mía. Sí, de hecho hubo 4 divisiones de infantería y una de caballería del ejército tailandés desplegadas en China toda la contienda. ¿Eh? Y de hecho le arrebataron bastante territorio a los chinos. Luego eso sí, se quedaron, cavaron trincheras y se quedaron ahí hasta el 45, los tailandeses. Pero Tailandia iba a su bola, no estaba como aliada de No, Japón, Tailandia ¿no? era miembro del eje, Era miembro del eje. Vale, o sea, colaboraba No, con era Japón. miembro Vale, del eje y de la alianza, no vale. iba por su bola. Entró el 8 de diciembre de 1941 y declara la guerra a Estados Unidos, Gran Bretaña y China. Como siempre dicen que Tailandia nunca fue conquistada, pues creo que... No, además, de hecho tenía un gobierno pro-alemán, el del mariscal Pibum Songkram, y bueno, desde el principio además estuvo hasta el final en las potencias del eje, fue de los pocos que estuvo hasta el final. Y bueno, siguiendo, hubo esta guerra que, como he dicho, quedó así, conquistaron un poco territorio los tailandeses y se atrincheraron y ya se quedaron ahí hasta el año 45. También hubo movimiento en Mongolia Interior porque los chinos hicieron un ataque sobre Jekeyu, en la zona fronteriza del desierto del Gobi entre Ningxia, la provincia de Ningxia y Sichuan. Y bueno, allí arrebataron miles de cabezas de ganados que eran primordiales para la economía de Mongolia Interior. Y bueno, después de esta victoria, además había una pequeña guarnición mongola que la derrotaron. Pues bueno, desde esta victoria, el general Fuzu Oji, que era el que lideraba el ejército chino en esa zona, pues bueno, se confió y dijo, bueno, ¿y si lanzamos una gran ofensiva contra los mongoles? Además que apenas había tropas japonesas allí, estaban prácticamente solos los mongoles. Sostenían prácticamente ellos el frente. Japoneses apenas había. Y dice, pues a lo mejor conseguimos algo interesante. Entonces se confió. Y en vez de atacar poquito a poco desde la frontera que los podían haber empujado, intentó hacer una maniobra de flanqueo metiéndose en un lugar por el sur que se llama el desierto de Gordos, que es un lugar con 55 grados de temperatura,
arena, paraje rocoso, un pozo de agua cada 100 kilómetros y pozos de agua que encima no los conocían muy bien y los conocían los mongoles. Y la cosa acabó en desastre, porque bueno, se metieron por esa zona. A los pocos días, la mitad del ejército que había partido había sido diezmado por el calor, y porque se habían quedado sin suministros, sin agua, y empezó la retirada. Y en la retirada ya los mongoles, que era un ejército de caballería, se conocía los pozos, donde tenían los pozos, tenían además sus propios aljibes escondidos y eso, pues bueno, ellos estaban suministrados. Pues bueno, fue un auténtico desastre. 3 divisiones chinas, o sea, 3 divisiones fueron completamente aniquiladas por los mongoles a mediados del año 43. Que hice, por cierto, si a alguno le interesa, en el canal tengo un vídeo que colgué hace exactamente un mes. Vale, pues ahí está. Un mes, hace 3 semanas. Eurasia 1945. Es el canal de Rubén, si no lo conocéis. Eurasia 1945, sí. Pues nada, id a verlo, que está muy bien ese vídeo, que está muy chulo. Aquí... Además de los que más visitas ha recibido, no sé por qué, se ve que ha gustado mucho por la originalidad. Bueno. No lo sé, pero es de los que más visitas ha tenido. Y bueno, estas serían las acciones que hay en China. Y ya para finales de año, Japón, que ya lleva 3 intentos en Changsha. Se me ha olvidado decirlo, pero hubo un segundo intento en 1942, un tercer intento en 1942 que, bueno, acabó todavía peor que el anterior, no se movieron prácticamente nada. Pues bueno, se interesa por Changsha, pero en esta ocasión, en vez de ir a Changsha, decide un objetivo menor, que en vez de estar a la derecha del lago Dongting, está a la izquierda, y es una ciudad que se llama Chande. Que bueno, que por ahí hay una carretera que conecta con el ferrocarril y ahí a lo mejor se puede hacer algo. Y entonces deciden ir a esta ciudad. Y aquí sí preparan una ofensiva grande. Los japoneses, como siempre, al principio triunfan, avanzan, arrollan a los chinos. Los desembarcos, esta vez en el lago Dongting, tienen éxito porque, bueno, previamente retiran las minas durante las semanas previas. Esta vez que no les pase lo mismo que las otras veces. Desembarcan sin problemas, les cogen a los chinos por el flanco, van las cosas bien. Hay una operación aerotransportada de paracaidistas que cae la retaguardia china y eso los chinos entran en pánico y huyen. O sea, es una operación bien montada. Pero entran en la ciudad y en la ciudad los chinos se atrincheran y entonces empieza una batalla callejera. Una batalla callejera súper sangrienta, que tienen que luchar los japoneses edificio por edificio. Llegan a emplear hasta bombas de gas venenoso en la ciudad, que van a matar a chinos, pero en ocasiones a los japoneses, porque va a cambiar el viento y además están ahí al lado, porque es que estaban al lado. Y bueno, van a morir japoneses por fuego amigo, por estas armas. No, es que estamos hablando de un nivel de brutalidad esta guerra en China que no tiene color ni en lo más duro del frente oriental europeo. Es decir. Sí, es un calco del frente del este. No, pero más duro, es decir, porque en el frente del este no se usaron. No, tampoco. Yo lo dejaría parecido, sí. 50-50. Yo no diría este es más o menos. Me parecen igual, me parecen igual uno que el otro. Sí. O sea, no. No, lo único que en Europa lo de las armas químicas no se usó. Aquí que es porque China no tenía tantas que usar y entonces los japoneses abusaban de ellas. Sí. Sí, que. A ver, Japón no era firmante de la Convención de Ginebra. ¿Cuánto es que la firmaron? Pero bueno, la Unión Soviética tampoco. Tampoco, justo, sí. Y no las usó. O sea, esto depende. Pero bueno. Tampoco, China es que no sé si lo era de la Convención de Ginebra. Mira, esto no lo sé. Es que no lo sé, porque al no serlo China a lo mejor sí puedes usarla. Es que no sé cómo va. No, lo que me suena que Alemania, que creo que la había firmado en su momento. Alemania sí, que la firmado. Pero no la aplicaba con Rusia porque como porque la URSS no la había firmado. Entonces no se veía obligado a aceptar, a cumplirlo con alguien que no la cumplía con los suyos. Es decir, claro, pues es lógico. Puede que vayan por ahí los tiros. Sí, no, claro, yo no voy a cumplir las normas. Es una cosa que no había caído, lo tendría que haber mirado. No, me suena de libros del frente ruso, de que los alemanes no la hacían cumplir con los soviéticos, porque como los soviéticos no la hacían con ellos, pues no. Un quid pro quo, en derecho internacional existe
aparte de los tratados, bueno, la reciprocidad, ¿no? Y como no había reciprocidad, pues ni tratado ni reciprocidad. Sí, absolutamente no usamos nada similar al tratado, ¿no? Pues no lo sé, la verdad, no lo sé. Sí, yo creo que va por ahí. Casos Sí, que sí. se usaron, además, en una cantidad inmensa. Mira, por armas químicas murieron unas 400.000 personas en China, ¿eh? Es que es Armas brutal. químicas me refiero liberadas al aire. O sea, Mm, expulsadas desde aviones o desde mangueras, desde proyectiles de artillería, todo esto. mm. Luego, aparte, hicieron la unidad esta 731, que aparte hizo sus experimentos con, con otras Sí, miles con de enfermedades bestias. biológicas, sí, sí. Ujú. O sea, pero sí, por armas químicas, sobre todo normalmente eran arrojadas con aviones o con proyectiles de artillería, se calcula que unas 400.000. Es más, hay zonas de China que a día de hoy no son cultivables precisamente por esto. Bueno, no son A día de cultivables. hoy. No son cultivables según las leyes internacionales. Bueno, no, a ver, no A- creo, no creo que a- lo sea, porque ahí se notaría, serían descaros. Yo estoy seguro que cultivas ahí, comes, no sales vivo. A veces los espárragos y tal viene. Bueno. Y bueno, como iba diciendo, sigo en Changde, perdón, en la ciudad de Changde, y que siguen, los combates son encarnizados en la ciudad, el ejército japonés al final se desgasta y empieza la contraofensiva del Kuomintang. O sea, esta especie de defensa móvil que hacía el general Sue Yue y Chen Chen, como hemos dicho antes en Changsha, pues lo mismo. O sea, les sucede lo mismo, aplican la misma estrategia y en esta ocasión sí que tienen una cantidad de bajas tremendas los japoneses. Prácticamente están en empate las bajas japonesas y chinas. De hecho, hay bastantes prisioneros, se capturan. De hecho, hay muchas fotos de Changde. Es la primera vez que se hacen tantos prisioneros japoneses. Es una cosa sorprendente. De hecho, una vez concluye la batalla, Chiang Kai-shek se traslada a las ruinas a hacerse fotos y dice: hoy por fin hemos tenido nuestro Stalingrado. Lo dijo con estas palabras y salió en toda la prensa. Claro, además estaba reciente lo de Stalingrado. Había sido hace menos de un año, en Sí, sí. febrero pasado. Esto es en diciembre. Había sido en febrero del 43, estamos en diciembre. O sea, estaba todavía muy... O sea, fue una propaganda muy buena para el bando nacionalista. Y a pesar de este fracaso, en el año 1944, que fíjate ya en qué fecha estamos, que estamos en una fecha que ya está claro que el eje ha perdido, esta guerra está perdida y requete perdida. Sí. O sea, en todos los sentidos, para Alemania y para Japón. Pues aún así, Japón va a llevar a cabo la mayor ofensiva de toda la guerra y la va a llevar a cabo en China. Que por intentos que no sea. El intento. Y se va a llamar la Operación Ichigo. La idea era enlazar el área sur de China, que estaba ahí en Guangxi, Vietnam, con el resto de China, que todavía seguía separado. Solo se unía por la costa, se podía circular por la costa, pero bueno, pero eso no te permitía nada prácticamente. Querían conectar el ferrocarril que llegaba desde Manchukuo y si unían esas áreas podía llegar hasta Singapur, el ferrocarril, incluso desviarse hasta Birmania. Y aparte, Ichigo se combinaría con otra ofensiva, que es la Operación Hugo contra la India, que sería las batallas de Imphal y Kohima. Y la idea era dejar simultáneamente a Gran Bretaña y a China fuera de combate. No, esto así sobre el papel, ¿no? Suena muy bien, pero la realidad no lo veo fácil. Sí. Suena bien. Lo que se equivocó en una cosa. El problema es que tenían dos enemigos. Si hubieran escogido solo concentrarse en uno, Claro, lo claro. hubieran logrado. Si hubieran concentrado solo con los británicos, hubieran logrado por lo menos ponerles en un aprieto tremendo en la India. O lo hubieran hecho exclusivamente con los chinos y podían haber sacado al Kuomintang de la guerra, no lo sé, pero haberle dejado cao durante un año entero. Pero no fue así. De todas formas, ellos hicieron un balance y dijeron cuál de los bandos es más peligroso, el Imperio Británico o China. Porque iba a ser el 50% de las tropas y de los suministros se iban a repartir a partes iguales para las dos operaciones. Al final primó que era más peligroso China que el Imperio Británico, que por cierto, vaya humillación para Inglaterra. Que te consideren segundón, hasta el enemigo que te considere un segundón, vaya humillación para Inglaterra. Pues bueno, al final consideraron esto y el 80% de todos los efectivos y de todos los suministros fueron a la ofensiva contra los chinos y el 20% contra los británicos.
Gracias a esto, las batallas de Infal y Koima las perdieron los japoneses, gracias a esta decisión. Sí, Si a lo mejor hubieran hecho 30-70%, hubieran ganado Infal y Koima. Probablemente hubieran triunfado Infal y Koima. Pero no fue así. Es más, de algunas divisiones, una de las divisiones de Birmania, creo que era la 56, no recuerdo, creo que era la 56 división que tenía que ir a Birmania al final al revés, que tenían que ir a Birmania, la derivan para China, ¿no? La dejan en China, que esta división podía haber marcado la diferencia allí en la operación Hugo contra los británicos. La dejan ahí. Entonces empieza esta operación, empieza en marzo de 1944. Bueno, voy a decir las cifras. El eje reúne para la ofensiva 620.000 soldados. De estos, 520.000 son japoneses y 100.000 colaboracionistas. Esto lo estoy leyendo porque de memoria no lo sé. No, a ver, es normal, que algo que no sepas. Reúnen 800 tanques, 800 tanques. Para un ejército que no apuesta por el arma. No. Es relevante. A ver, nosotros tenemos en el canal, en el blog, perdona, una serie de artículos sobre los carros de combate japoneses. Y bueno, hay más miga que el mito de que no tenían tanques, ¿no? Hay mucho más, tenían hasta doctrina, tácticas y tal, o sea, sí que tenían. Piezas de artillería 1550. 100.000 caballos, 15.550 vehículos. Luego 320.000 toneladas de municiones. 50.000 litros de gasolina en algunos zulos, 600.000 pontones, o sea, es una barbaridad lo que reúnen. Los chinos, ¿qué tienen enfrente los chinos? Pues al principio de la ofensiva van a tener 1 millón de tropas, luego las irán aumentando. No, supongo que las aumentarían entre 1,5 millones y 2 millones, porque claro, tendrían que ir a medida que van a ser aniquiladas divisiones chinas, van a tener que ir cubriendo los huecos otras. Sí. Porque va a ser una ofensiva, va a ser la más sangrienta de todas y va a ser una batalla espectacular. Y bueno, y además se divide en 4 operaciones, Ichigo. La operación Kogo es la primera, es la más al norte, que trata de unir la provincia de Henan, que había como un pequeño saliente. No sé si tienes un mapa del año 44, te envía uno. Sí, lo puse, sí. Hay como un pequeño pepino, una cosa con una forma de pepino. Te lo pongo ahora porque estaba poniendo otras fotos ahora, pero espérate, ya... si lo veo por aquí. Ahí va, ahí te va, ya está. A ver. Henan es arriba. No me aparece el mapa ahora, un momento. No, tarda un poquitín, hay un retraso de unos minutos. Ah, vale. De 1 minuto, pues ya bueno, está. Ahora ya te saldrá ahora, más o menos. Porque el ferrocarril pasaba por esa zona. Entonces se trataba de unirlo. Entonces se lanza la ofensiva ahí. En esta parte de la operación Kogo, un alto porcentaje de las tropas van a ser colaboracionistas chinas. Y van a tener mucho éxito. ¿Por qué? Porque van a hacer que muchas divisiones del Kuomintang se vuelvan contra sus propios... Muchos soldados se vuelvan contra sus oficiales, los maten y se declaren partidarios de Wang Jingwei. ¿Y por qué esto? Porque era una región muy castigada. Primeramente por el tsunami de agua que hablamos, el desbordamiento adrede de la presa. Y luego por la hambruna de Henan que hubo después. Entonces ahí la gente odiaba a Chiang Kai-shek y odiaba al Kuomintang. Entonces prácticamente hubo como muchas quintas columnas y las unidades del Kuomintang se disolvieron. También jugaron un papel la división acorazada japonesa que participó ahí, que bueno, que ahí la verdad no tenían tanques los chinos en esa zona y utilizaron una táctica de ruptura bastante potente y arrollaron a los chinos. Esta zona la unieron con relativa facilidad, a ver, sufrieron bajas, pero bueno, al final la unieron, la verdad, sin muchos problemas. Completada esta fase, la operación Kogo empieza la operación Togo 1, que era una operación que partiría otra vez en dirección a Changsha, hacia el sur,
y tenía que alcanzar es decir, en dirección a la costa. O sea, tenía que tomar Changsha, pero luego todas las ciudades que hay más abajo. Vale, voy a buscar Entonces, Changsha para centrarme. sí, no sé si tienes el mapa puesto, es que no lo Sí, veo. sí, ahora sí, ahora se pone, ahora mismo, ya está. No sé por qué no me aparece a mí, pero bueno. No, no, te aparecerán unas fotos que puse intercaladas. Ya vuelve a estar el mapa ahora. Se ve que va por el en diferido, al ser en Hay diferido. un retraso de 50 segundos. Me aparece otro de la Tierra. No. Avanza el vídeo hasta lo hasta lo último. A ver, un momentito. Ah, vale. Porque, claro, estás en el momento que tú lo empezaste. Tiene que salirte el mapa, sí, lo tengo ampliado ahora mismo. Es que como no puedo explicarlo mejor si lo veo. No, me aparecen los camiones ahora, pero bueno, da igual. No, los camiones vendrán en breve Bueno, ya. lo explico igual. Pues bueno, en esta ocasión se dirigen hacia Changsha, tiene lugar la cuarta batalla de Changsha. En esta ocasión triunfan, arrollan a los chinos aquí, porque bueno, es una concentración de hombres y espectacular. Aviones, casi 300 aviones concentran al principio los japoneses. O sea, Changsha, por ejemplo, Changsha, para que te guíes un ahora poco. lo veo, vale, ya lo No veo. sale en el mapa, Changsha, por lo menos yo no lo veo. Ahora sí que lo veo. Pero Changsha no sale en el mapa. Changsha se ve como un lago azul. Vale, En abajo. medio, un lago azul, sí, se ve Changsha, lo veo yo. Chande pone. No, Changde y justo a la derecha Changsha, un poquito más abajo, aparece. Ah, sí, está aquí Changsha, sí, lo acabo de ver. Sí, aparece Changsha, Lo acabo de ver, aparece sí. Está justo ahí. Pues bueno, en esta ocasión la conquistan, se dirigen más al sur, toman Henyang, que es la otra gran ciudad que hay ahí, y una vez ya están ahí, ya se desparraban en dirección a la costa. En ese momento tiene lugar la operación Togo 2 y Togo 3, que es otra ala que parte desde Cantón, que Cantón estaba ahí aislada prácticamente, parte desde Cantón a unirse con las unidades que venían de Changsha, y que en ese momento toman dos ciudades muy importantes que son Guili y Luizhou, que están ya prácticamente con Guangxi. Al mismo tiempo, la otra operación, hemos dicho, esta es Togo 2 y Togo 3. Togo 3 es la de Cantón, el ala de Cantón. Togo 2 parte desde Vietnam y Guangxi, que vuelven a tomar Nanning, la capital, el paso de Kunlun, esta vez sin problemas, y por fin se unen a la fuerza principal que era la que venía desde Changsha. O sea que queda embolsada una gran territorio en Jiangxi y Fujian, ¿no? Soldados chinos atrapados ahí, que bueno, no van a ser destruidos, pero van a estar ahí, en esa parte que se ve. Sí, Jiangxi y Fujian, las provincias. Incluso van a extender esto es muy importante, porque todos estos puntos tienen aeródromos, porque uno de los objetivos era arrebatar los aeródromos a la fuerza china. ¿Por qué? Porque desde ahí los B-29 lanzaban ataques aéreos sobre el sur del Japón. Entonces, a lo largo de todo este recorrido van neutralizando las bases aéreas de la Fuerza Aérea Estadounidense. De hecho, en aquel entonces había un personal de 27.000 soldados norteamericanos en China. Madre mía. 27.000, Sí. Que muchos salen por patas lógico. En esta ofensiva. Salen por patas. Muchos llegaban por el puente del Himalaya, el de Hamp, la joroba, que tenían que atravesar todas las altas cumbres de esta zona del Himalaya cerca del Tíbet, y que bueno, es una campaña aérea muy poco conocida, pero que los aliados pierden 600 aviones en este transporte aéreo, en este puente aéreo. A lo largo de la guerra van a perder 600 aviones, mucho. Se dice pronto, 600. Sí, es una barbaridad. Y bueno, lo que he dicho, no sé si en el mapa se ve como un gancho. Sí, un entrante, sí, al norte del río de la Perla, sí. Hacia un Guizhou. saliente raro, y es que se meten en la provincia de Guizhou, porque bueno, hay una serie de minas y se hacen con ellas, los japoneses, y es una especie de salchicha ahí, torcida. Sí. Sí, es muy raro, es quizá uno de los lugares más exóticos. Pero eso seguro que tiene la forma de algún valle o algo, metidos hacia un valle. Sí, una forma rara tiene ahí. Esto es Guizhou. En el libro lo explico mucho mejor todas estas campañas, porque tienen sobre todo anécdotas muy curiosas. Y bueno, al final es que triunfa. Oye, esta campaña acaba prácticamente a finales del año 1944.
las bajas que las tengo aquí, no recuerdo. Sí, los chinos sufren 800.000 bajas y los japoneses y sus colaboracionistas unos 300.000, pero por lo menos cumplen todos los objetivos, unen sí. las dos áreas, dejan fuera de combate al Kuomintang, pero no del todo. Ellos pensaban que lo iban a dejar fuera de combate un año, pero se va a reponer en 3 meses. O sea, en 3 meses se va a reponer. La tragedia de todo esto, que mueren 500.000 de civiles en el fuego cruzado de todos estos combates. O sea, es Más como que he dicho, es bajas una guerra. militares. ¿Perdón? Que más casi que bajas militares. Sí. Sí, en las militares son bajas, o sea, Bajas, por eso, que no son también muertos. hay Sí. heridos, Claro. pero los civiles no, en civiles son 500.000 de muertos, Sí. todos. En las bajas por lo menos hay heridos, muchos prisioneros, Ujú. pero bueno, por lo menos no todos pierden la vida, no todos son muertos, pero en este caso sí, por desgracia en este caso sí. Y como he dicho, conectan el ferrocarril que puede llevar suministros desde Manchuria hasta Singapur, prácticamente desde Siberia hasta ese hemisferio, o sea, pero bueno, la verdad es que ya no sirve de nada, porque vamos, vale, has conseguido este éxito en diciembre de 1944. ¿Y qué? Ya te queda ya ¿Y poco. qué? Ya. De 1944, pues no. Lo relevante de esta campaña es que también tiene unos cambios muy importantes. Primero, que el ejército japonés malgasta sus mejores recursos humanos, los últimos que le quedaban, los malgasta aquí. De hecho, de cara al año 1945 vemos estas guarniciones en Okinawa, en Iwo Jima, que van a ser muy poco numerosas y no van a tener la misma calidad que estos soldados que se han malgastado aquí. Esto es muy característico, porque Japón, por ejemplo, en el año 44 ha tenido campañas como las Marianas, Saipan, Peleliu, todo estos, pero son guarniciones muy pequeñas las que luchan ahí. Sí. O sea, la única operación a la que otorga importancia real es a esta, la operación Ichigo. Claro, también gran parte de los combates en las islas, es verdad que el ejército tenía tropas, era de la armada, ¿no? De la marina, de la japonesa. No todas, ¿eh? No, En esto depende había, mucho del sí. ejército. Había tropas de tierra también, pero Sí, había muchas unidades navales, marineros armados, pero bueno. No, hay una infantería de marina que tienen ellos, que tiene un nombre. Sí, infantería marina, pero aún así eran tropas del ejército. Es verdad que la marina llevaba allí a las guarniciones, las transportaba allí, las mantenía suministradas dentro de lo que podía, pero no, la mayoría eran soldados del ejército. Muchos coreanos, aparte, vemos ahí. Vemos, por ejemplo, cuando capturan los americanos estas islas, hay un porcentaje altísimo de coreanos. O sea, una cosa... a ver, para americano medio yo creo que no habría diferencia entre uno y otro. Sí, no había diferencia, pero bueno, que se rinden estos prisioneros y se identifican como coreanos. Sí. Es curioso. Y bueno, lo importante de esta campaña es primero que malgasta Japón sus últimas fuerzas. Gracias a esto fracasa en su ataque a la India. Y otra cosa muy relevante es que China sufre unas bajas tremendas de las que va a partir en una posición de desventaja de cara a la guerra civil china cuando se reinicie. O sea, realmente con esta ofensiva a quien hizo un favor Japón es a Mao Zedong. Le hizo un favor tremendo a Mao Zedong. No, claro, no. Aquí el Kuomintang estaba debilitado, no, lo siguiente. Ya. Por eso esto de cara a la Guerra Fría va a ser importantísimo. Por eso yo digo, en el año 1944 hay tres batallas decisivas. Normandía, la operación Bagration en Bielorrusia y la operación Ichigo en China. Para mí son las 3 operaciones más importantes del año 1944 porque va a configurar un poco lo que es la Guerra Fría. Sí. Normandía digo que es importante porque sin Normandía Francia hubiera sido del lado soviético, hubiera caído del lado soviético probablemente. O sea, porque Alemania ya estaba derrotada. Ya lo avisó Patton, ya lo dijo Patton. Sí, y China un poco. Es decir, esta campaña hizo un favor a Mao, un favor tremendo a Mao. Y bueno, llegamos al año 1945, que aquí ya es el año ya de la contraofensiva del Kuomintang. Japón piensa que la ha dejado fuera de combate a los nacionalistas. Sí, han sufrido unas bajas tremendas, pero ya para febrero-marzo empiezan los contraataques. Y por primera vez, desde las ofensivas de invierno estas que hemos hablado, del año 40, por primera vez el Kuomintang pasa a la contraofensiva. Y entonces la gran campaña es la de
Willy y Liu Zhou, que bueno, reconquista estas dos ciudades y vuelve a cortar en dos todo lo que había conseguido los japoneses en la operación Ichigo, lo cortan en dos otra vez. Aquí se ve en el mapa, se ve ese corte. Sí, puedes pasar al del No, ahora 45. se ve el corte, cómo esas dos provincias que estaban aisladas ya están comunicadas con el resto de China. ¿Sí? Ese sería de agosto, pero bueno, también ilustra bien esta primera fase. Sería de agosto el 45 el mapa, pero aún así lo ilustra bastante bien. Y luego empieza a lanzar otras ofensivas menores en otros puntos, pero aquí los chinos se dan cuenta de una cosa, que al primer contacto con los japoneses estos se desmoronan. Están prácticamente inmovilizados los japoneses, no tienen suministros, les chocan, se retiran. Solo se pueden mover por ferrocarril y de noche, y no pueden salirse mucho de las ciudades porque los partisanos caen sobre ellos. Esto es curioso, esto no lo he dicho, pero el movimiento partisano en China tuvo millones de efectivos, o sea, fue el más numeroso de toda la guerra. Y esto llama la atención de que un 58% de tropas japonesas, hubo momentos de la guerra que el 58% de las tropas japonesas están combatiendo a los partisanos. Y el 75% de las tropas colaboracionistas. O sea, y el resto en primera línea. En algunos momentos, no siempre. Pero, o sea, el movimiento partisano es decisivo. Y es verdad que lo capitaliza los comunistas, lo capitaliza. O sea, no se puede mover, cualquier cosa se retiran. De hecho, lo pierden, todo lo ganan en el 44, lo pierden. Y ya cuando están los chinos a punto de lanzarse sobre Wuhan, los americanos están proyectando un desembarco en Shanghái, los británicos en Hong Kong. Pues justo cuando ocurre eso, cuando están preparándose esas operaciones, estalla la bomba atómica en Hiroshima, estalla en Nagasaki y sobre todo, muy importante, la Unión Soviética declara la guerra a Japón y entra en Manchuria. Empieza la operación Tormenta de Agosto. Y bueno, aprovecharon que la fruta estaba madura ya también para atrás. Eso ya es la estocada final. El Kuomintang y los comunistas aprovechan la ocasión para arañar a los japoneses el máximo territorio posible. Hay choques a dos bandas entre nacionalistas y comunistas por quitar. Los comunistas tienen más suerte gracias a la ayuda soviética porque los soviéticos se hacen con Manchuria, con Mongolia Interior, el estado de Mongolia Interior lo conquistan los soviéticos, el norte de China está en la Gran Muralla, llegan los soviéticos, incluso Stalin lanza asaltos paracaidistas en la Gran Muralla para asegurarse de que esa zona se va a entregar a Mao Zedong y no a Chiang Kai-shek. O sea, está todo muy bien pensado. Y bueno, al final la historia ya la sabemos todos. El 15 de agosto Hirohito anuncia que Japón va a capitular y el 2 de septiembre de 1945 se firma la paz en el acorazado USS Missouri de Tokio ante las Naciones Unidas. Por cierto, como curiosidad, cuando se fundan las Naciones Unidas, el primero en poner la rúbrica y la firma es el representante chino de Asuntos Exteriores chino, por haber sido el primer país en haber sido agredido por una potencia del eje. Va por orden, ¿no? Se le concede este honor. O sea, el primero en firmar la Carta de Naciones Unidas es China. Mira, pues el último tendrá que ser Estados Unidos, ¿no? Por la hegemonía mundial. Oye, el último Estados Unidos, entonces, así, a grosso modo. Sí. Pues más o menos cumplimos el horario, ¿eh? Está Rubén, el horario más o menos cumplido, contamos lo que queríamos hablar, y el que quiera conocer más de estas guerras sino-japonesas, de la primera parte que hicimos el programa anterior, tienes el primer libro publicado por HRM y el segundo publicado por HRM, la parejita, que la pueden comprar a la vez en los enlaces que puse en la descripción del programa o en vuestra librería favorita o en HRM Bookstore, que es la página de la editorial, que la conozco bien porque yo también soy autor por ahora de un libro en HRM. Espero a lo mejor acabar ya el que estoy haciendo en breve y tener dos, y algún día no voy a alcanzar nunca a Rubén porque Rubén es muy prolífico y tiene unos libros interesantísimos que espero que sigamos descubriéndolos aquí en Velum Artis. También en Eurasia 1945, que es su página en YouTube, podéis ver las temáticas que él trata.
Yo, Rubén, quiero que vuelvas aquí a ver un Artis cuanto antes mejor para Cuando hablar, quieras. para hablar de otro de tus libros. Hablamos ya fuera de pantalla y vemos qué libro podemos tratar y hablamos de ellos porque me interesan todos los que tú tienes. O coger un libro y coger un capítulo, como Y hicimos, como desarrollarlo, hicimos ¿no? con el de Ucrania, que fue el desarrollo de un capítulo del libro de las guerras de independencia rusas, ¿no? Es verdad. Hicimos el de Ucrania, no me Sí, sí, sí. acordaba. Ese fue el primero, yo creo que hicimos juntos. Sí, 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 hicimos el de Ucrania, no me sí, acordaba. sí. Pues la gente está con la camiseta tuya que tienes ahí, la Union Jack, y dicen que, claro, que Joder, esta camiseta me la compré el día que cumplí 18 años. En Cambridge, en Inglaterra, me la compré. Me di el gusto, estaba ahí yo solo, estaba haciendo un curso yo solo ahí. Me di el gusto, fui con un amigo y mira, es más vieja, es súper vieja. La tenía aquí y la he cogido de casualidad porque al venir aquí a mi casa a Mallorca, ahora mismo estoy en Mallorca, no estoy en Toledo, no está la biblioteca habitual que tengo siempre. Estoy unos días aquí en Mallorca de vacaciones, en casa de mis padres, y la que tenía de cuando era un adolescente que me he ido a la playa y me he puesto esta. Una pues vieja para ir a la no pasa playa. nada. También el que No quiera me da cuenta y la llevaba encima, no me da cuenta. dicen Con el bulldog británico, mira, aquí con todo lo que está criticando a los británicos y lleva la camiseta británica. me he puesto a hablar a los británicos y yo con la camiseta del Arion Jack. Es que soy un espía, soy un espía. Al servicio Sí, de su sí. majestad. El que quiera camisetas nuevas y muy bonitas de diseño tiene la tienda de bhmshop.app en la que yo diseño camisetas y las vendo con el logo de Bellum Artis, con imagen de Bellum Artis. El que quiera también lucir las camisetas de Bellum Artis y que vayamos por la calle y digan, Meca, tú eres de los nuestros, ¿no? De amantes de la historia. Pues tenemos las camisetas de Bellum Artis también disponibles. Y espero que alguno lo compre y dentro de 20 años que sigamos contando historias diga, esta la compré en el programa de Rubén Villamor, cuando él llevaba la camiseta inglesa, yo compré la de Bellum Artis. Que dentro de poco, en septiembre, tengo un modelo que no voy a mostrar, pero que es muy chula y yo creo que puede que la gente la compre. Y ya veréis en septiembre el modelo que diseñé. Pues muchas gracias, Rubén. Yo creo que cumplimos la misión. Vas a descansar pronto, no vamos a estar hasta las 2 de la mañana. Es una buena hora para ti y para mí también, que son muchos programas seguidos. Y espero que la gente haya descubierto este frente chino de la Segunda Guerra Mundial, en el que junto con la primera fase, ¿no? Que es la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que es todo, murieron 21 millones de personas y es casi Sí, desconocida. 22 Es casi 22, ¿no? millones, sí. Más o menos, entre 20 y 22 Mm. millones. Sí. Y es Hubo daños materiales por valor de 600 millones de dólares aparte. Y bueno, esto, digo las bajas en un momento del eje, que bueno, tuvieron 5 millones de bajas el eje, 2 millones de muertos, entre 2 millones y medio de japoneses, más luego 1.200.000 prisioneros y luego colaboracionistas, que mongoles, manchús, tailandeses, chinos del régimen de Wang Yingwei. O sea, fue una bestialidad. Pero bueno, los chinos cayeron como moscas, pero eran más. Eran más. Ellos llegaron a poner, en un momento, en el año 43, tenían desplegadas, finales del 43, 274 divisiones, repartidas en 104 ejércitos o cuerpos. O sea, es más que los partisanos que no están en divisiones. Claro. Más los partisanos, eso sin contar los partisanos. O sea, tenían casi 10 millones de soldados en ese momento en el frente, 10 millones de soldados. O sea, es una locura. Japón, yo creo que jamás se imaginó que se iba a enfrentar a un enemigo con unos recursos humanos tan grandes. Hombre, a ver, y encima, mientras tanto, teniendo la industria de Estados Unidos al otro lado. Aparte, también, sí. Hombre, yo creo que. Era imposible. Que imaginar que cuando atacas un país de millones, ¿no? Porque China en aquel momento que tendría 300, 400 millones. Tenía 450 millones, más o menos. Ya sabía que. Millones. La demografía la sabía, lo que no sabía era la capacidad de resistencia o midió mal las divisiones internas chinas, ¿no? Pensaría que a lo mejor las divisiones internas permitirían una invasión más fácil, ¿no? Pero la demografía tenía que saberla, que eran casi 500 millones de personas, es decir. Porque Japón no serían ni 100 en aquel momento.
Pues ahí si alguna pregunta y ya podemos finalizar. Si alguien tiene preguntas, Rubén, el que quiera saber más sobre estos conflictos de Eurasia, que vean tu página web. Tu página web todavía existe, Eurasia Sí, sí, 1945. de hecho he estado colgando estos días cosas. Hacía mucho tiempo que no colgaba y estos días he colgado algunas cosas de la campaña de Túnez. He estado Ah, bueno, colgando. vale, pues mira. Mira, qué casualidad, porque hacía un montón, hacía meses que no No, subía no, nada. yo no me da la vida y ya, si tengo que dedicar tiempo a actualizar el blog, a ver, es triste, pero no tengo tiempo. Entonces, bueno, tengo que, entre hacer un programa y subir un artículo al blog, pues prefiero hacer un programa porque el artículo lo ve muy poca gente. Es decir, yo doy una cifra, hubo meses en el blog, en el año 2013, por ahí, que lo veían 150.000 personas. Y pasó a 10.000 y bueno, y ya de 10.000 y es mucho últimamente. O sea, es verdad que últimamente no lo actualizo, ¿no? Pero el mundo del blog perdió. Está bien porque está Sí, siempre la información ahí, siempre está ahí la información, pero ahora la gente nos escucha y el reto está en que lean esto, los libros. Que lean esto, que es donde está la información. eh, mm, digo, ahí está toda la información. Podéis pasar página para adelante, página para atrás y leyendo los libros de Rubén y viendo los programas de Rubén en Bellum Artis y en Eurasia en 1945, descubriréis frentes muy poco tratados en español. Yo creo que este libro es el único que hay en España sobre el frente, sobre la guerra china, es decir, por lo menos en profundidad. Es el único que hay, ¿no, Rubén? sí. Pues el que Hay quiera. uno de Iris Chan que es sobre la masacre de Nankín, pero solamente ese acontecimiento. O sea, a nivel general no hay nada. Y ya te digo, en idioma inglés hay libros genéricos de la guerra chino-japonesa a nivel genérico, pero por ejemplo una batalla concreto esto, creo que solo existen 4 o 5 títulos, que son las 2 batallas de Shanghái, que hay un libro de cada una, el asedio de Nankín, no la masacre, sino el asedio previo, y Tiger Swan, la que hablamos, la batalla de Tiger Swan, Sí. y luego hay un trabajo de Wuhan, de un autor, lo que es muy pequeñito, de la batalla de Wuhan que también hablamos, y ahora lo dijo hace años, pero aún no lo ha sacado, que iba a hacer un libro sobre el bombardeo de Wuhan, pero todavía no lo ha sacado. Ojalá que lo saque pronto, tengo Ah, interés. Pues preguntan aquí un tema sobre, claro, tantas divisiones, ¿no? Tantos hombres, ¿no? Armarlos, ¿no? Hacer, por lo menos que tengan rifle todos. Ya vimos que en la primera fase, en la fase previa a la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados chinos estaban armados con espadas y también y ya los partisanos, muchos de ellos con lanza, ¿no? Y al final, la ayuda aliada, ¿no? Que es una pregunta que enlazo dos, la ayuda aliada estadounidense permitió armar al ejército chino completamente y fue No, decisivo. no, armó un poco, armó un poco. A nivel de Fuerza Aérea sí que fue muy importante. A nivel de Fuerza Aérea prácticamente al final era todo equipo norteamericano. Mm, Al final de la guerra, P-51, sobre todo el P-51 marcó la diferencia en la etapa final, el Mustang. Pero material, hombre, la ley de préstamos y arrendos llegó algo a través de la carretera, pero es que llegó muy poco porque estaba cortado. Entonces, la mayor parte del material era vía aérea, vía el Himalaya, la joroba de Hump, el que se llama el puente aéreo. Esto tiene un capítulo del libro dedicado al puente aéreo mm. de Hump, que es súper interesante, que fue un infierno para los pilotos. Había pilotos que hasta llegaron a alguno a desertar porque era un infierno volar por el Himalaya, no por los cazas japoneses, que también, sino por las tormentas magnéticas, las ventiscas, de repente se apagaba un motor y caían. Eh, Hubo pilotos que se negaron y llegaron a recurrir a mujeres, alguna mujer para pilotar aviones, porque había algunos que se negaban. Y no había personas, nadie quería volar en el de Ham. O sea, era el lugar más odiado para volar de la Segunda Guerra Mundial. pues ya es difícil sobrevolar una ciudad alemana con todas las flak disparándote. Sí, 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 sí. Imagínate, pues prefería uno irse a Europa que le bombardearan con las flak y la caza de la Luftwaffe que no ir al sí, Himalaya. sí, sí. O sea, había pilotos que decían mandarme a cualquier lado, pero a The Hump, por favor, a The Hump no me mandes. Hay una pregunta que hacen, la obsesión de China con la pistola C96. Está
Había al principio, la verdad no lo conozco mucho, sí, sé que estaban equipados. De hecho, en la lista de armamento hay una lista de armamento en el libro que sí, que lo comento, que tienen la pistola esta. Es como una autoametralladora de estas pequeñitas, pero la verdad no sé qué fama había por esto, no. No, sí es verdad que en las películas que vimos Sé chinas que la utilizaron, pero siempre salen los oficiales no, con no sé ellas. nada más, solo que la utilizaron. No, yo creo que es porque como tiene esa estética así alemana, en las películas chinas aparecen mucho siempre los oficiales con ellas. Sí. Pero es que tenían mucho equipo alemán, Mauser, la mayoría de fusiles eran Mauser, que lo rebautizaron como Chiang Kai-shek, el fusil. Mm. Le pusieron el nombre del presidente al Mauser. Hay una pregunta aquí que la voy a contestar yo y después me dices si me metí en un berenjenal o no, ¿vale? Me preguntan un buen libro para conocer la guerra del Pacífico, ¿no? Y yo tengo aquí uno que lo voy a recomendar porque lo tengo en casa y leí algún capítulo suelto, no todos porque no me da la vida, pero sí leí capítulos, que se llama Eso no estaba en mi libro de la guerra del Pacífico, de una persona que conocemos todos, Rubén Villamor. Por No lo la tanto, conozco, no la conozco. el que quiera leer... Es un libro de anécdotas. Sí, de anécdotas, justo, un poco así para, bueno, para no conocer en profundidad, pero sí para conocer cositas sueltas de la guerra, que es una forma interesante de empezar a conocer un tema, ¿no? Es decir... En profundidad, es casi de la guerra del Pacífico. Es que no sé, algún clásico. Por ahí, por ejemplo, leí el de Némesis, pero ese, por ejemplo, que es la parte final, ni siquiera es sí. la comenta al principio. Pero hubo cosas que no me gustaron. No. Un libro genérico de la guerra del Pacífico, Derrick Wright tiene algún libro, pero es que es todo el punto de vista americano. O sea, Sí, es que es todo el punto de vista americano. Entonces, ahora no sé decir. pues La nada, verdad es ya que no tienes un sabría decir. proyecto. Uno a nivel genérico no sabría decir. Ya tienes Porque es que proyecto. normalmente es solo punto de vista americano, ya está. No hay nada más. Sí. No existe uno genérico que no sea punto de vista americano. Y que casi todo sea batallas libradas por americanas. Que al fin y al cabo fue lo que menos hubo realmente. Entonces, no sé, Pues es que nada, no Rubén, existe. La verdad, no existe uno a nivel genérico que te deje englobar China, Birmania, el Imperio Británico, Australia, Estados Unidos, toda esa guerra que hubo entre. No existe todavía ninguno, yo creo. No no, existe pues todavía ningún libro. ahí ya tienes trabajo ya. Tienes uno... Es una cosa genérica, es muy aburrido. Tienes, No me verás escribiendo eso. recientemente tienes Eso es uno... muy aburrido, no. Tienes uno del tema del Pacífico Norte, ¿no? Es decir, de las Aleutianas. Tienes uno también muy reciente. Sí, el último que salió, Sí. el que se va a complementar con el que sale este septiembre, que es el ataque soviético a las islas Kuriles y Sajalín. Pues ya tenemos programa para la siguiente cita. Hablamos de las Aleutianas y después de las El Kuriles. Pacífico Norte, sí, es lo que es la campaña, que fueron Aleutianas y luego Sajalín Kuriles. Sí. El Pacífico Norte fue breve, la verdad. Pues ya tenemos ahí tema que tratar. Pues alguna pregunta más. El equipo y el alistamiento alemán se hacía desde antes de la Primera Guerra Mundial. Sí, eso comentaba alguno. Los chinos no han sacado nada de su historia o todavía hay censuras por ser el Kuomintang. No, ya hablamos que sí que hay, las películas del Kuomintang no tienen censura ninguna, es decir, se pone. No hay censura ninguna, ¿eh? Yo por lo menos, mi percepción al haber viajado a China y al haber visto todo, o sea, haber estado en campos de batalla, en museos, haber adquirido libros chinos. Había uno en español que adquirí, que tenían traducido al español, eso sí, la traducción era malísima, pero... Como el manual de instrucciones de los productos. Pero yo no percibí eso. Hay alguna sobreexageración en alguna cosa, pero bueno, alguna cosa puntual. Porque eso es imposible, no exagerar siempre tú hacia tu propio También bando. eso es Eso lo hacen inherente. todo. Sí. Pero bueno, o sea, no hay. En este aspecto de la Segunda Guerra Mundial no hay censura. Ahora, otra guerra, la guerra civil, no lo sé. Sí. No lo sé porque tampoco he profundizado en ello. A lo mejor ahí sí que la hay, probablemente la haya, en la guerra civil china. Pero lo que es la Segunda Guerra Mundial, yo no percibí nada, la verdad. Me preguntan aquí, pero bueno, esto es como todo. Yo no suelo decirlo.
Y entiendo que tú no lo digas, porque el problema de esto es que los autores corren mucho y te pueden quitar la idea. Pero preguntan si estás en algún proyecto nuevo, algún libro nuevo escribiendo. El que sale sí, a ver, estoy en un nuevo, pero no puedo decirlo. Eso, justo eso, sí, estás en otro, eso. Yo puedo revelar mis proyectos cuando faltan 2 o 3 meses para salir. No, o menos porque sí. Yo, si el mío lo hubiese contado cuando me puse a escribirlo, ya hace 2 años, en pleno confinamiento, me puse a escribir, me hubiesen quitado la idea a todo el mundo. O sea que por eso no lo cuento a nadie. Sí. Porque hay gente que escribe muy No rápido puedo también, decir. claro. Sí, lo que sí que debo decir, tengo uno que ya está escrito hace tiempo, que es una novela. ¿Ah? Y este sí que ya. Probablemente este sí que vaya a ser publicado seguramente el siguiente año. Ah, vale, bien. Con HRM, porque bueno, me ha dado el visto bueno Ignacio. Sí. Una novela. Yo hoy hablé con Ignacio hoy y me dijo que iba a hacer lo antes posible la segunda edición de Cayo Mario. A ver si es verdad. A ver si es verdad. A ver, vamos a ver. Porque me lo están pidiendo gente todos los días y yo ya no sé cómo decirle a la gente que va a saldrá. A ver, vamos a ver si es cierto. Pues Rubén, muchas gracias, la verdad, que es un placer hablar contigo, escucharte. Hoy antes de las 15 horas por Amazon. ¿Qué es esto? No entiendo. Sí, comprar en Amazon lo que queráis. Todo lo que compréis en Amazon, ya que vais a comprar en Amazon, comprarlo a través de Benun Artis. Comprar el libro de Rubén Villamor, o el del Pacífico, que es el que creo que estáis hablando. Entráis por cualquier enlace de Benun Artis, cualquier enlace, y compráis lo que queráis. Tanto los libros de Rubén como otras cosas. Y ayudáis al mantenimiento. Lo malo que si os ponéis a comprar los libros de Rubén, enganchan y entonces vais a gastar todo. Hay una persona que dice aquí que tiene todos tus libros menos el de Rusia. Entiendo que es el de las guerras de independencia de Rusia. Por lo tanto, entráis también a través del enlace de hoy, el del libro de hoy, que ya lo tienes, entras por ahí y buscas el otro libro y también ayudas a Belun Artis. Es decir, cualquier búsqueda que hagáis después de entrar por un enlace mío, me ayudáis con un porcentaje que me paga Amazon como colaborador. Y a vosotros no os cuesta nada. Lo digo por si queréis ayudar a mí a seguir contando historias y poder compensar a la familia todos los follones que me lleva este canal. Pues Rubén, ya tenemos cita para la siguiente vez. Esperamos a que salga el libro y esté ya en papel. Sí. Entonces ya vamos ahí y unimos el de las Aleutianas con la invasión japonesa de las Kuriles, ¿no? No, al revés, la soviética. Ah, ¿y qué dije? ¿Rusa? ¿Japonesa? Ah, no, rusa. No, soviética. Sí, las Kuriles, sí. Sí, de hecho, las Kuriles están tomadas por los rusos a día de hoy, sí. De hecho, los japoneses les tienen ganas a esos islotes. Sí. Pues muchas gracias, Rubén. Voy a despedirme de la gente. ¿Quieres decirles algo a los oyentes? Nada, muchas gracias por haber estado aguantándome aquí 2 horas y media, una vez más. Muchas gracias, que son maravillosa audiencia. Alguno dice por aquí que lo va a volver a ver con papel y con lápiz, ahí tomando nota. Es decir, que van a escuchar 5 horas. Pues muchas gracias, Rubén. La verdad que es un placer escucharte. En esta vez escucharte completamente porque no tengo yo mucha información de este campo y prefiero no interrumpir demasiado. Que ya tengo mis haters que me dicen que interrumpo mucho y en este caso tendrían razón. Pues muchas gracias, Rubén. Voy a hablar con los oyentes y hablamos ahora mismo fuera del micrófono ya, como siempre. Espero que os haya gustado este programa, esta segunda parte de la guerra sino-japonesa. Si es la primera vez que veis este tema, ir al programa anterior y después, si queréis, también visitar Eurasia 1945, el canal de nuestro amigo Rubén, que tiene muchos programas sobre el tema asiático y bueno, la Segunda Guerra Mundial ahora está extendiendo el mercado y ya va hasta África, a tratar Túnez también. Pues muchas gracias a todos. Solo os pido que si os ha gustado esta historia hablada, deis a me gusta, deis un like, como dicen los influencers más modernos, dejéis un comentario y si queréis suscribiros, dar a la campanita a todas las notificaciones y así os llegarán todos nuestros programas y directos para que no os perdáis ninguna historia hablada. Si sois de iVoox, dar al corazón y también dejar vuestro comentario.
Y también, ya como para ir finalizando, podéis invitarnos a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/BelunArtis, o también en PayPal podéis hacer un donativo para que tomemos un café. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Habrá. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Belun Artis es vuestro canal de historia militar.